Nachito, esto es televisión, ¿verdad? Sí, amigo. Mi micrófono, el auricular me subís un poquito, Diego, ahí cuando puedas. Y mandale el retorno. Bueno, capo. bienvenidos a todo el centro de jubilados que nos está mirando en este momento. Ahí está No, la pálida. Dale, pasó? Jaque. Es un viaje interdimensional. No, Ey, tremendo, se ¿eh? chocaron las... no sé, qué sigan sucedió. ustedes. No pero sé algo qué pasó. sucedió. El hacker lo va a solucionar. Hacker, ¿estás ahí? Che, bueno, esto es Date Cuenta. Date Lunes cuenta, papá. ¿Qué 7 onda? del 10. Estamos acá de vuelta metiéndole onda con todo. Arrancando la semana. Arrancando la semana. La verdad que está medio nubladoski. No. Sí. No queremos. ¿Se viene el agua? Parece que se viene, se No, viene. no. Vos decís que no, la rodilla que te dice. No, yo tengo la virgencita en casa que Vos cambia le de color. mirás esa. Qué hijo de mí. Claro. Bueno, esperemos que excelente, chicos. Nachi, Arrancando Qué la loco semana. está ¿Cómo él, anda, amigo. papá? El otro Sí. día vamos a tirar a la cancha un poquito este tema. Sí. Me fui a la costa. Sí. Estuvimos muy lindos, desconectamos ahí, costa atlántica bueno, y qué demás. lindo. Pero ahora todos te miran, mundo tecnológico, ¿no? Sí. Las aplicaciones que decía va a llover tal día, va a llover el Sí. otro, tormenta de no sé qué. Todo mentira. Nada. Todo mentira, papá. Todo humo. Todo bueno, humo, mejor. pero humo, sol. Mejor, amigo. Mejor. Disfrutar amiga. solcito. Qué Pero, lindo. o sea, ¿Te acá- metiste al agua, Nachito? Suave. No, solo hasta los tobillos, Bueno, un bien, poquito más. bien, un toque. bien. Los tobillos Es recongelados. picante, boludo. No, el picante, mar amigo, picante. es tremendo, no El es lo mar te mismo habla. que. No es como la pile que. No, La no. piloteás. Si te metes a la pile, la piloteás. Sí. Pero el mar. Y si la tenés media clima, ¿sabes cómo va? Sos vos. Como lo... Claro. Sí. No, heavy metal, amigo. Después también el viento potente, arenita. ¿Metiste Ahí hay un par de corrida por la cositas. playa? A lo Rocky. ¿Metiste? Con el negro. ¿Entrenaste? No. Yo te juro que voy a la playa No, y me no. pinta, me voy a correr. Te No sé sale por qué esa. me Y sale esa, el boludo. mal. runner como Bueno, que le bien. cabe. Toda Me esa cabe, onda. boludo, Es correr un- por el costado de la playa. No está Y es mal. un Me da buen más momento, ganas. es un buen momento para aprovechar y Aprovecha. entrenar. Sí que hice Yo algo. voy, pero no lo hago igual. En la playa es El lindo. hombre que no entrena. No, pero es muy flashero. Lo que sí hice, Sí. ya tiramos toda la parrilla, pues es una cosa medio que la tenía un poquito Es más guardada. pero esto televisión, como ¿verdad? dice Bruni, date cuenta, Date atado con alambre. cuenta. Contá, amigo. Atado con Atado con alambre. alambre, 100%. Sí, total. Amigo, Es más, el día que sale algo bien del todo, Sí. va a ser raro. Se pierde la magia. es Sí. verdad, es verdad. No, algo muy loco que había estudiado sobre grounding. ¿Leyeron del grounding? Que lo tiró alguien acá, lo tiró. Sí, No sé creo si que es Bruni, poner Romy. los pies en la tierra descalzo, ¿no? Una cosa así, tocar la tierra. Eso- Grounding de tierra. Exacto, grounding de tierra. Le tiraba el inglés, Lo que tipo. eras el traductor, capo. Bueno, explican que tenemos como una, tipo la carga electromagnética, todo el tema del wifi, toda esa mierda, te carga demasiado y cuando vos apoyás en tierra, como que descargas todo eso y te equilibra, digamos. Exacto. Eso lo decía Frank Suárez. Sí, mundo exacto. conspiranoico, Fran chabón, Suárez lo bajá, hicieron recontra desaparecer, línea. loco. Sí, sí, Justicia sí. por Fran Suárez. Justicia por... no se olviden de Fran Suárez. Lo tiraron de un edificio al chabón. O se Y tiró. hay Y porque viste que hipótesis. decían que sabía cómo Ojo que se habla de podía estos pudrir. temas y viene el hacker y te dice Storm. Sí, claro, esos te términos de- No, no. censura el Claro, hijo de puta. Sí, Pero el hacker entra viste con que un decían que ACB. tenía la fórmula para curar No el tiene cáncer. nombre, Sí, por boludo, favor. no es joda. Sí, No, amigo. chabón zarpado, bajaba mucha línea para la gente que por ahí no lo conoce, como era muy en contra de la industria farmacéutica, que Sí, sería la más sí, poderosa mal. junto a las armas, entonces como que te está metiendo contra Tyson, por decirlo de una Sí. manera. Pero bueno, el chabón hablaba mucho de grounding y decía para el tema de, entre otras cosas, cuando tenés, yo por ejemplo me levanto y hago pis a la noche. Que no Sí. sé cómo mierda se llama eso, pero es un bajón, digamos. Y aparte te interrumpe el sueño. Sí, es verdad. Amigo, es verdad. es tremendo. Cuando te vas poniendo más grande, entonces La sufrís. él recomendaba mucho grounding. Y el mejor lugar para hacer grounding es la playa. Realmente no me acuerdo por qué, pero Sí. es ¿La mejor. arena? Sí, amigo. Es mejor que la Hay la una tierra. explicación, eso googleenlo, pero es mejor todavía. Igualmente, si no tenés playa, lo haces en Claro, obvio, en tierrita la de tu tierra es lo casa. mismo, sí. No tenés tierrita en tu casa, una plaza, ¿viste? Porque es Y recomendable. sabés que es lo que yo leí también, Nachito, pero datos a vos te inchequeables. queda cómodo Quilmes cuando dejas ahí. Claro. quedo ahí en el río un En el toque. río. Podés Sí, meter sí. un poquito de En la la costanera. costanera de Sí, Quilmes en a la la mañana costanera. y Aguante la descargás. botanera de Quilmes, amigo. Ahí Sí, está. sí, tremendo. Aguante Quilmes. Bien, Sí, bien. aguante Quilmes. Te iba a decir que dicen que también los aparatos electrónicos, por ejemplo, Claro. esto que tenemos acá nosotros, está todo muy lindo. Viste que cuando te vas de acá del stream, medio que el bocho te queda medio Sí. detonado. Sí. O sea, porque todo esto que Mucha emite información. Claro. una energía. y Decían medio mucha que, información. decían que el microondas era uno de los que más... Tipo radiación. Ah, sí. sí, es el más jodido, Si ¿viste? te quedaba cerca, te agarraba Bueno, algo. el modem, amigo. Sí, el modem también. ¿El modem cuál es es como de- muy nazi. Es
verdad. Es como te tira como ondas muy chotas. Eso lo explican también, amigo. Y Claro. ahora tenemos un modem por casa Y prácticamente. el celular Exacto. a veces pasa a tener como el lugar de un modem. Bueno, si acá- compartís internet es un modem. En Claro, todo esto, o sea, energía. hay no, casos de, energía de no. pueblos donde hay antenas grandes. Ondas. Acá. Ondas electromagnéticas. ¿En serio, boludo? Sí, sí. Sí, sí. Inchequeable. Eso se llama- No, sí, te creo. la sección anda a chequearlo. Sí, pero bueno, total. Pero igualmente. Atado con alambre, amigo. Es atado con alambre. buenísimo, No, es no, no. buenísimo. De una central eléctrica grande, si no me equivoco, es Santa Fe, eso hay que googlearlo. Muchos casos de cáncer, amigo. Hay que Sí, googlear todo. sí, sí. Amigo, pará, es un Es tema. verdad, es Sí, verdad sí. lo que dicen en China. Sí, es un Tremendo. tema bajativo, Bruni. Arrancamos con lunes, lluvia. Caramelo negro, ¿viste? Mamá. Si nos miraban tres, ya sé Datos. dónde baja. Claro. Sí, sí, Ahí sí. está, gracias, hacker. El A hacker. radiación electromagnética. Lo tenemos al ahí hacker. tenés. El hacker Qué siempre grande te el tiene un hacker, salvavidas, amigo. solucionando Es un grosso el hacker. Grande. Se está volviendo un profesional de Una de cal y una de del arena. sistema. Como que el hacker Sí. está ahí con los CPU rodeado de todo eso también, hacker. Debe Quizá un poco- en un X-Men se va a convertir en hacker. Amigo, Un día va a pasar En para la IA. otra dimensión, chabón. Va y quedó la gorra nada más, no hay para nada. Lo volvemos loco, pobre. no, es mortal. Tanta radiación, viejo. El chabón era Raiden, boludo. Es genial, boludo. Claro, Ro, ¿qué opinás vos de esto? ¿Qué te parece? Estamos todos locos, Carga ¿no? electromagnética, locos. guau. Eso que el hacker. mundo CBD no está presente, todo natural, Claro, chicos. Así- pobre somos así. hacker, no. Imagínate. Qué hijo Lo de que nos puta se aguanta. pasa. Un genio. No, Rosy, pero es todo tremendo. tranqui. No la presentamos a Ro. Sí, amigo, Ro Pinat, todo la chica de los tranqui. perfumes. Gracias, Bienvenida. No. Acá estoy. Queremos ¿Cómo estás vos? hablarte. ¿Todo óptimo? Bien, amigo. ¿Todo Gracias a Dios, excelente? todo bien, arrancando el lunes. Sí. Nublado, como dijiste. Así que bueno, poniéndole. Excelente. ondas, la mejor. ¿Cómo fue la mañana? ¿Todo óptimo? Sí, todo bien. Desperté tempranito a las 5 de la mañana. Apa. Y acá estamos. El club de las guau, 5M. Tempranoski. Hoy Tremendo. sí hubieron trámites y bueno, a resolverlos. Todo bien. Bien. Pero todo bien, sí. Re contento. todo bien. Espectacular. Bárbaro. Espectacular. Mundo desayuno, ¿qué metieron? Buena pregunta. Ayuno, estoy en ayuno aún. Algunas almendritas comí nada más. ¿Cuándo comiste? ¿Anoche? ¿A qué hora? Anoche a las 8:30 de la noche. Guacho Amigo, heavy, no, Estaban ahí. No, quiero quedar como Luis Miguel. ¿Viste que quedó refino? Sí, sí, sí. sí, ¿Posta? sí. Nah, boludo, te digo, qué sé yo. Pero... No, pero el ayuno intermitente, a ver, viste que hay personas que lo toleran más. Yo puedo estar muchas horas sin Te comer. digo que leí un. Es verdad, aguanta Vi mucho. un dato inchequeable Sí. que decía que 48 horas de ayuno, Sí. el cuerpo empieza a eliminar, a crear células madre. Escuchá, esta es tremenda. Empieza a crear. ¡Inchequeable! No. No, aparte te lo Boludo, tiene ese río, ¿viste? el cuerpo empieza a generar células madres y va eliminando las células Igual- muertas o igual- que no funcionan. Es Tremendo, posta. amigo, Bruni. La cantidad de palabras, promedio Bien. palabras. Igual te digo Es algo. bueno, saludable. O sea, estar 48 horas sin comer, tenés que tener una vida bastante sedentaria esos días que no lo haces, porque dos días es bastante. Para mí que no, No, para sí. mí que te la aguantás, ¿eh? 2 ¿Te días animás sin a hacer comer. un reto? 2 días te la aguantás. Che, Claro, el hablando hombre de sí. reto. Yo creo que sí. 48 horas yo me 48 creo animaría, que sí. tengo Tomás ganas. Agua y Agua, té, sí. ¿me das? Claro. Té Tarahui. Agua, No, agua. Green. Green Hills. Agua sí. Eh, Agua sí. Agua y té sí, pero sin azúcar. Sin Claro. azúcar. Agua, té, Sin algo azúcar. dame. Hoy me tomé un porque si mate no- cocido sin azúcar. Líquidos. Bien, Café, bien. café puranga va. No ¿Pero me gusta el acompañaste café. con algo dulce o solito? No, solito? nada. Dulce estoy comiendo Ah, re bien. poco. Lo único que comí Bien. fue el helado el día Sí, del lo asado. que vimos nosotros. Sí, y bueno. Tuve la prueba más fuerte de este mundo vegetariano, que estoy comiendo ahora mundo Soy vegetariano. testigo de eso. Tuve, bueno, hoy es el día número 7 Bien. de mi experiencia solo comiendo vegetales. ¿Bancaste bien, amigo? El domingo fue el cumpleaños de Mirko, 16 años cumplió. Mi viejo hizo medio un costillar de Nacho, cerdo y un vacío. Un vacío era grande No, como estaba Bruno. todo súper Y rico. y no sé, medio, ¿qué era? Medio Pechito de tenía, cerdo, tremendo. cerdo, costillita. Nachito, el chabón comiendo lechuga, papita y no sé qué otra cosa. ¿Y qué La te verdad decía? No, que- mi vieja, igual mi vieja me hizo una. Escuchá, Me mi interesa la vieja. gente que te decía, dale, Con comete. Petu nos cagamos de risa Yo le porque. decía, pobre, le pusieron la carne ahí y se la reaguantó. Sí, Un mal. genio, bro. Me pasaban los chorizos por la cara. Mal, Claro, los pedazos la de fuente, coso. ahí con la carne. Mi hermano es un hijo de puta, me hacía cagar de risa. Pero te Dice, sentí mejor, ¿no? sí, me siento con más energía. Ahora te voy a contar, pero mi hermano dice, Checo, porque todos me gastaban, ¿viste? Mi viejo, boludo, que no sé qué. Mirko también me decía. Veo que me parece que cuando empezás a te haces vegetariano te empiezan a tratar como el orto, ¿viste? O te empiezan a boludear. sí. Y dice mi hermano, te tiran tipo, che, este es vegetariano, ¿viste? Como diciendo, Sí. medio que te quieren boludear amigo. porque sos vegetariano. Sí. O sea, yo estoy iniciando esta experiencia. Para la gente y para todos los fans que nos están mirando,
inicié una experiencia de 30 días sin comer carne, o sea, ningún tipo de carne, ni Tremendo, blanca, o sea, Nada. ni carne roja, nada. Ni Bien. humana. Humana, y te digo que ya llevo, no sé si 30 No, días, pero estoy la humana cerca. está permitida, no, Nachín, la humana está permitida. Carne humana, la que va. No le La saquemos humana todo. está Basta, chico. permitida. Bueno, cuestión que mi vieja, yo tengo a mi vieja que es como tener a, no sé, No, Ah, no, no. Yo Choli la quiero en mi Berretiaga. casa. cara, Choli Berreteaga en mi casa. No, Me hizo Nachito, una es grosa. terrina. Es grosa, Es grosa. Te voy a tirar datos y vos decís, estoy hizo, comiendo, amigo? hizo una terrina de remolacha y coliflor Wow. con un poquito de gelatina sin sabor para que quede formada y un quesito gratinado arriba. Después hizo vegetales salteados con, viste, No, la tiene muy clara. los saltea con, no sé, salsa de soja que te lo deja, pero hermoso, zucchini, ¿Sabés lo que era zanahoria, eso? berenjena, de todo. Y viste que cuando comes mucha remolacha, me pasó ahora, que no me había pasado en mucho tiempo, vas a mear y te sale medio Que no. rosada Ah, el color, el pis. por el color, No, la Claro. te pigmentación sale de la rosado el remolacha. pis. Sin dolor. Claro. Te cagás todo, medio que. Sí, sin dolor, sin La dolor. pigmentación. Sí, sí. No, yo no Comiste como mucha remolacha, no me gusta. No me gusta. No, Es pero no sabés rica, cómo encima la hace tiene y si muchas aparte. propiedades. Estuve leyendo. Tiene muchas propiedades. tiene ¿Vos muchas comés, pro- Nachito, remolacha? No como tanto, las comemos en conservas de las de Norita. Ah, perfecto. Grosa Norita, Bien, pero no es sí. lo mismo. No, a mí no También. me gusta la remolacha. Y Ay, no, a mí me bueno, encanta. después me hizo, no sé, como un puré de garbanzos, como un hummus. épico. Pero no tan Ay, condimentado con comino, a mí no me gusta No, tanto no, el comino, pero sí me hizo un hummus de garbanzos. Súper. Estaba rico. Estaba buenísimo. Sí, sí, Y hizo unas tapitas, unas tapas tipo para burritos. Che, grosa tu vieja, amigo. No. Después me Es la tiró uno, batatita amigo, al es la horno. uno. No, Es la cocina uno un y sí, huevo, le cocina mandamos un un huevo. Mi beso. vieja la Es la amo, le uno. mando un beso enorme. Mi sueño es tenerla a ella en mi casa, imagínate. Cocinándome todo. Aparte que Oportunidades. cocina súper sabroso. sí, ¿no? bueno. Tipo vianditas. Claro. Igual, Me no es encanta. mala, ¿eh? Cocina Es una cosas genio. vegetales, o sea, sin carne, Claro. pero sabrosas. Sí, amigo. Claro. es que hay. Es que eso es clave, amigo, porque si vos querés comer, no sé, algo, o sea, sin carne y nada, y no está condimentado, y si no se vuelve re aburrido. Tenés Total. que buscarle la vuelta full. Total. Así que pasé una prueba dura, Y pero sí. estoy como que chipeado de que no quiero fallar Yo porque creo que si Bien, lo, amigo, lo bien. aguantás durante 30 días no comes más carne. No sé, pero está bueno que se haya puesto la meta y que la cumpla. Sí, Arranquemos sí. por eso, amigo, 30 Sí. días. Yo lo que, creo que lo dije una vez, el tema de socialmente a veces cuesta, de si uno quiere comer afuera, la propuesta generalmente vegetariana, si no querés caer en harina, tipo la Pizza. fácil, pasta pizza, es Pasta como pizza. salen esas dos, ahí cuesta encontrar cosas. ¿Vos copadas. langostinos comés, por ejemplo? No. yo Nada, no. vieiras. No. Vos sos no. vegetariano, Nachito. Socialmente no, por un poco por esto que estaba diciendo. Yo termino comiendo mucho una ensalada tipo César, viste que es Mucho pollo. verde, Tu metés. permitido verde. sería como el pollo, Nachín. Yo El que pollo comparto es. con vos, no sí, comés sí, tanto. porque caigo en esa que para mí dentro de las opciones está bueno. Tenés verde, tenés aceite de oliva, el pollo está bueno, a veces le ponen huevo. O sea, nutricionalmente también es un tema, amigo. Claro. No es solo no comer carne, que bueno, eso después lo habla la pequeñina. El Sí. tema de la proteína. ¿viste? Sí. Bueno, garbanzo tiene proteína, el tofu, que es soja. Hay que buscar. Me dijeron porotos poroto. rojos, ¿puede ser? Porotos rojos, legumbres, todo ese mambo tiene proteínas, pero después están todo el tema de que pueden generar inflamación. Igual no me quiero meter ahí porque no es mundo de nutrición. No es Bueno, lo los mío, pedos ¿no? que me pediste. Claro. Ojo, cambia el mundo pedos. Cambia Sí. el mundo pedos porque El los pedos brócoli- con carne es una cosa y los pedos sin carne son otro. Veo que son más potentes, pero después te digo que más potentes, digamos. Te metes así como en la sábana y medio que los No, catás. Chernobyl. Tremendo, amigo. Chernobyl, pa. Claro, claro. Igual no es tan. O sea, igual estoy dejando de comer un poquito de galletitas, no sé, Bien. poner alfajores, esas cosas no estoy metiendo porque medio que mentía algunos dulcecitos, ¿viste? Entonces, como que. Un poco dejé eso. Y no es que cambiaste, digamos, la dieta a full. Lo que hiciste fue dejar la carne. Dejé la carne y estoy comiendo solamente la porción, digamos, justa, Convencional. digamos. La Amigo, ¿y palma de la ayuno mano. vos metés? ¿Tipo un por 12 o eso no? Yo no desayuno, o sea, me tomo una infusión nada más a la mañana Sí. y después tipo mediodía o ¿Con antes de azúcar o venir sin acá. azúcar? No, sin azúcar. Así clave que eso. hace ayuno. Sin azúcar, sí. Antes de venir acá, a veces como, por ejemplo, hoy comí un pedacito de terrina, unos vegetales salteados que quedaron, un pedacito de berenjena y ese hummus de poroto, de garbanzo que me hizo mi vieja, con eso quedé óptimo. Pero a Bien. veces no como cuando vengo acá y le pego y salgo 4:30 y ahí recién meto un almuerzo, merienda y hasta la noche por ahí no pico nada. Por ahí me como una fruta. O sea, Bien. estoy metiendo una o dos comidas al día como máximo. Tremendo, Tremendo. amigo. Y una frutita.
Rosy, tenemos mensajitos. Steven nos manda saludos, chicos. Steven. Saludos para él también. Steven, grosso. Mucha repercusión el programa Mal. de Steven, ¿eh? Crack, Steven. No, muy crack, amigo. Tiene una historia. Bueno, yo compartí mucho con él, hemos charlado mucho en privado y el loco tiene una re historia. Es muy Es grosso, conmovedora. Sí. Y de superación y demás. Sí, 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 Amigo, te tremendo, mando un abrazo. estuvo en la grande. entrevista con él. Cristian Bien. Montenegro también nos manda saludos. Fiel Hola. oyente, Cristian Hola, amigos, Montenegro. nos Vino a dice. presenciar 2 programas la semana pasada acá. ¿En serio? vivo, sí, papá. Un abrazo a Cris. Amigo, y recordemos que tenemos WhatsApp, que nos mandan audios. ¿Cuál es Pueden el mandar WhatsApp? audios. Sí, ya te digo. Para Estoy poco no lo medio- tengo acá. 11 38 87 83 82. No, 83 62. 62. Ah, chequealo. Perdóname que 11. Ahí está, 11 38 87 83 62. Qué bueno que están nos manden atentos. audios. Espectacular. Así Nachín espectacular. escucha acá alguno en Sí, vivo. me encantaría Él quiere escuchar escuchar. un él audio. quiere Nos mandaron audios. Casos. La verdad y no lo escuchar. podemos Ay, no creer. sabes. La semana Todo pasada ¿En serio cayeron eso? a Sí, Una audios. experiencia, amigo, me muero. Sí. No, Sí. no, hablamos también de personas que nosotros insistimos mucho con eso. Situación complicada de trabajo, no me Sí. gusta el trabajo, no me gusta mi jefe. Ese tipo de casos nosotros, porque la idea es justamente darles herramienta concreta, entendemos que hay gente que la está pasando mal, hay dificultades y todo, entonces también colaborar en ese sentido. ¿Qué haríamos? Soluciones mágicas no va a haber, pero podemos aconsejar, Claro. tirar tips, debatir entre nosotros también, porque no, Sí. no podemos estar de acuerdo en todo, pero bueno, tratar de Exacto. ayudar. Así que cualquiera que quiera compartir algún tipo de situación de ese estilo, recontra Claro. mega Claro, bienvenido. capaz Sí. que está desconforme con lo que está haciendo y quiere compartirlo y no sabe cómo revertirlo. Sí, es que es un tema, lo hablamos del minuto 1. Creo que el primer video que colgamos así medio hablando cosas así random era eso. Yo por lo menos veo muchos casos de gente, no me gusta el trabajo, no me gusta lo que gano, no me gusta la vida en general, esto que Claro. genera mucha Sí, pasa frustración, mucho eso. enojo. Y bueno, y lo ato con lo de Steven que decía lo alterado de la persona en el tránsito. Gente que viene como recontra frustrada, que se enoja al toque, Claro. se bajan y rompen todo. En Colombia, bueno, lo que contaba Steven es que te meten un tiro. Claro, Corta no tenés 8, mucho margen para hacerte el malo. Lo que pasa es que acá hay mucho, viste, los fantasmas, andan muchos Sí. fantasmitas sueltos, viste, que enseguida se quieren agarrar las piñas, todas esas cosas, Sí. que termina muy mal. Y bueno, la verdad que yo repercusiones de la entrevista de Steven, mucha gente me ha... He subido fragmentos y le han dado me gusta, che, qué buena la historia, o me gustó, o me emocioné. O sea, no fui el único que se emocionó. En un momento... Casi te quebraste, Quebré, ¿no? Tiki, en un momento. Sí, quebró, Tiki. quebró. Estás a ahí- un paso de ser Yudica, boludo. Estoy ahí, ojo. En cualquier momento te tiro una lágrima que me cae acá y empezamos a medir y Estuvo listo, se va tremendo. todo al carajo. El hacker ponchó ese momento, porque yo justo esa parte... de la Yo le entrevista- tiro la señal a Diego, lo miro a Diegui, ya cuando me llegó, pero me llegó cuando el chabón dice, loco, a mí nadie me tenía en cuenta, nadie me valoraba, todos me subestimaban. Entonces Tremendo. como que, y la vieja, él se metió al servicio militar y la vieja como que no quería, porque era algo re picante allá. Por ahí te Claro. mandaban a la loma del orto, y encima Colombia guerrilla constante. No, todo mal. No es como acá, bueno, te pueden pasar cosas, ¿no? Hay un montón de oficiales que caen en servicio y bueno, pero allá como que es el doble de picante. Claro. Entonces el chabón se la jugó a fondo y dijo, no me voy a quedar así como un invisible, ¿entendés? Y me llegó eso y el momento en que a él lo nombran como mejor compañero y los oficiales lo nombran como mejor, o sea, el que mejor, Un ejemplo, chavo. claro, la que mejor performance tuvo durante el año ahí como soldado, lo reconocen al chabón, boludo. Y le decía, me imagino a tu vieja el orgullo Eso fue que... tremendo. El orgullo que debe sentir tu vieja al verte, ¿entendés, amigo? Están Chabón allá, ropateó el tablero, amigo. Amigos, ¿están allá Mal. los Todo papás lo de que Steven? vivió. Sí. La Están mamá. allá. La mamá. La mamá. Madre, sí. Sí, la familia está allá. La familia Todo está lo Hace que poquito vivió estuvo fue- acá la mamá de Steven. Es verdad, sí, estuvieron hace poquito Así de que- viaje con No, la tiene una hermana. historia No conocía. tremenda que ayuda a la motivación. A mí me decía él, vos me ayudaste con esto, pero a mí también, porque él me decía, amigo, yo me vine de allá con una mano atrás, otra adelante, no sabía qué hacer, y el loco le puso garra, empujó, estuvo, buscó hasta encontrar, y hoy todo eso lo pudo revertir y está contando otra historia. Es tremendo lo que Así hizo. es. Sí, Y sí. se nota que es un chabón que está amigado con todas esas situaciones que le pasó. Que Exacto. eso es uno de los, es un date cuenta marca cañón. Exacto, amigo, de- como que no se queda trabado en Eso. todo lo malo que le pasó. Claro. Y no, Y eso es lo que compartíamos, Nachito, justamente con él, porque a pesar de todas las pruebas, todo lo que vivía, él salía adelante, o sea, Claro. seguía
metiéndole y bueno, y hoy es tremendo. Entonces ahora Steven, en cierto sentido, le habla a las personas que están como Steven hace 10 años y Claro. todo lo que él pasó y lo llevó hasta acá y Claro. demás. Entonces es un grosso, lo Sí, bancamos, sí, Steven. tremendo. Y después esto que me parece buenísimo de traer gente de otros países. Carvan también. sillones, carvan Carvan. sillones, Sí. carvan sillones. Querés aplastar el culo en un lugar cómodo, no te compré cualquier sillón, Recomendamos comprate carvan Carvan sillones, carvan Los sillones. mejores. Chivos Claro. Express. Y si todavía no tiene costo, algún descuentito algún día. Algún día le voy a comprar un Nuestros sillón a amigos Steven. colombianos. Le voy a comprar un Sí. sillón a Steven Son tremendos. Ay, que Nosotros la los gran- tenemos en casa. en el nombre de Jesús. Lo No te manifiesto querés como Siempre. levantar. Lo Literal, manifiesto, no lo te querés pedís levantar. y lo tenés. Es Son- Un así. saludo a Romy que no pudo estar hoy. Romy está con... Romy, Sí, querida, la saludos mujer para pulpo. Romy. No, es tremendo, Romy La Peque también. nos saluda también, chicos. Dice saludos Vamos, para todos. Peque, vamos. Pequeñina. Peque Saludos. pequeña, genia. Saludos para todo ese Genia hermoso total. equipo. Muy Besito para vos, Eh, Peque. Gracias. ¿Qué les iba a decir, amiga querida? ¿Estás con sueño, loco? Estás bostezando, Está loco. ¿Te querés despierto. retirar del coso, loco? Andá nomás, nadie te Se detiene. levantó Está a las cinco, despierto chavo. de las 5. sí. Escuchá. Les iba a decir esto. Sí. Vi una noticia también hoy en el diario, no vamos a decir el nombre, Sí. que dice que la Comisión Nacional de Valores aprobó que los pibes mayores de 13 años puedan invertir en fondos comunes de inversión, plazos fijos y billeteras virtuales. Jugado. Mirá. Siempre con la autorización de un tutor. De un Va a mayor. estar de un mayor, obviamente, un padre o tutor. Allá el pibe te vacía la con cuenta. supervisión de un adulto, sí, con supervisión de un adulto, pero dicen que es para generar conciencia, Educación financiera. educación digamos. financiera. Wow. Siempre hablamos. Date ¿no? cuenta, Educación date financiera en las cuenta. escuelas, ¿o no? No te compré, boludo, un Terminator o un, no sé, un Fernandito. Empezá a ver cómo Claro. invertir la guita. Entramos en mundo... Es un tema para... Es tremendo el tema que trajo Hacker, Bruni. no me Sí. ponche más. El Educación hacker. financiera en el colegio, sí, votamos. Sí, total. Yo voto. Sí. Total. Sí. Hace falta. Sí, mi No hay duda remate. es... A ver qué dice los Quédate. jóvenes mayores... Ah, pará, dice 18 años, hacker. ¿Cómo está? No, hacker, mayores de 13, Claro, boludo. porque ahí está el debate. No, Hacker, no, te mayores de 13. Mayores de 13. El Mayores de 13, hacker. amigo. Está acá. Claro. Está ¿Chequeado? chequeado, sí, la Comisión Nacional de Valores. Sí. Tengo la nota si querés para mandártela, pero bueno, hoy no tuve tiempo. Producción tuvo cosas que hacer, ¿viste? Estamos a Porque full. No, aparte, tenemos amigo, cosas de tirate- laburo ahí. Disculpa. Escuela de emprendedores. y todo. Y ahí se mete también un poco lo que es el casino virtual, los juegos, que en realidad. Otro eh, tema. Es todavía más complejo eso. Claro, pero está medio también de la Sí, mano, son primos porque, hermanos. o sea, si estás en la compu y tenés la capacidad de, no sé, de invertir en un fondo común o invertir en plazo fijo, que es bastante simple ahora, digamos, en cualquier billetera virtual tiene para Sí. hacer algún tipo de inversión. Y Sí, lo que pasa es que por ahí cualquier- el juego, la diferencia que tiene que acerca mucho a la hacerte adicto a eso. Sí, lo otro también, Claro. amigo. Sí. Lo otro también. Lo que pasa que, bueno, el juego es como más azar y lo otro... Exacto. tendría O sea, esto es como algo dicen, más- che, no, la Pero droga. cualquier menor juega también. Exacto, Ros. No hay Y justo nada no de le leíste con- la mente. No hay nada de control. Es como que te dice, no, Incontrolable, claro. el cigarrillo te hace mierda, te agarra cáncer de pulmón. Claro. Y vas al kiosco y lo comprás. Total. Esto es lo mismo. Libre, claro. No al casino virtual. Mirás así los pibitos inflando el globito. Sí. Que no sé qué. Sí, sí. Aparte, todos los streamers, nosotros no. Pero bueno, si Bet365 lo quiere auspiciar, tampoco vamos a decir que no. Claro. No, mentira, joda. Todos los streamers, Coscu, Momo, Sí, sí, cualquiera que vos te Juaco Sí, igual López. Coscu salió ahora diciendo de que no es bueno el juego, que él tiene Sí, pero vos. recargó chao. apatía, no sé Pero qué. después de Pero claro, a él le dan fichas gratis. O sea, Coscu lo que te dice es la posta. Che, no apuesten contra la Claro. banca porque la banca no va a perder. Es un algoritmo que Sí. que no sería va eso, Salió a amigo? hablar ahora. Apostar contra... Yo estoy medio en bolas, mundo No, gaming. no, amigo, no, es boludo, un- 20 lucas que tirás con el es casino. un casino y... online, ¿no? O sea, te Casino descargas virtual, una así, aplicación. cara de perro. Sí, sí, Claro. Sí, tenés Cualquier fichita, menor tenés puede ruleta. jugar. ¿Sabes Eso lo que es pasa? Que tremendo. no hay control, digamos, con los niños. Claro. ¿Entendés? Un niño agarra, se arma un usuario, se genera un usuario y pone 20 lucas y juega. Igual esto a lo que yo iba con lo de la Comisión No hace falta Nacional de tener mayor Valores, de- esto no que ser mayor de aprobaron, me parece bueno, suma, porque también le generas un poquito de conciencia también al pibe. Pero, Sí. digamos, como que hay Es hay un tema- paralelismo con esto Es de un que, tema. che, pueden manejar la compu para hacer inversiones, bla, pero también pueden manejar la compu para apostar. O sea, Claro. la aposta están ahí en la mano. Es un amiga tema querida, amiga complejo, querida. amigo, Sí, es un amigo. tema Es un tema complejo para mí. Difícil como me cuesta acá tirar bueno o malo, así como sin desarrollar. 13 años
Que se involucre con educación financiera, para mí, cuanto más temprano mejor. Sí, Si me coincido. corres, te digo, me parece recontra mega necesario. Vamos a tirar un ejemplo. Esto lo explican los traders más o menos base, pero casi nadie lo sabe. Vos agarrás $20.000 hoy. Los ponés con un interés compuesto del 6-7%, que es algo recontra accesible. El que está en ese mundo lo sabe, ¿no? Que en dólares, ¿no? Obviamente anual. No es algo, es bastante fácil. El SP500, las 500 empresas más importantes del mundo, digamos, de Estados Unidos. Claro, te sí, lo sí. dan. Sí, o sea, sí, lo puede sí, hacer sí, sí. cualquiera, haces clic y lo metes. En 20 años ese interés compuesto te da casi $200.000, amigo. Entonces, una persona de 15, 16, 17 o te diría 18, ya sé, es difícil conseguir $20.000, pero los podés tener, porque yo vi muchos que se compran autos. Sí, pueden ser boludeces. 20.000 o pueden ser 1.000. Puede ser 1.000, totalmente. O sea, podés apostar acá 10 años y tener $20.000, que también Total. es una linda galletita. Para mí involucrarse con la educación financiera desde temprano me parece buenísimo. Sí. Muy bueno y somos bastante ignorantes en esa materia. Ahora, la contra que le veo es esto que decimos de el placer inmediato, la cosa Claro, adictiva que hay. ahí va. Porque por ahí decimos esto me da cosa, esto puede ser, esto sí no, pero tenés los juegos, el porno, el streaming, esto, todo es lo que a los pibes los incentiva a placer sin hacer nada. Claro. Entonces es como que la adicción está ahí muy al alcance. Y si arrancan a los 13 cada vez peor. Ahí tengo un problema. Muy chicos. El hacker. Gracias, hacker, acompañando chicos. como siempre. Entonces, lo veo como medio peligroso de ese lado, pero por otro lado, medio que no lo puedes controlar también, amigo. Claro, es como Habría que es un empezar problema a- que ya Bien, está. El pibito te agarra el teléfono. Es lo Habría que que dije, empezar amigo, a incontrolable. armar Claramente. instituciones que agarren chicos de chiquitos y los puedas capacitar con cosas de educación financiera de una cierta edad, de chiquito. Es buenísima. Secundario, Bueno, en el secundario hoy ya- justo- No, pero viste como algunos pibes van a inglés tipo extraescolar. Ah, Vos querés armar el pibe monetización. El pibe Quiere armar un monetización. Para mí instituto tendría que haber una donde vaya la materia. gente, como es como aprender inglés, pero aprendés para mí educación tendría que haber financiera. una materia en el Es secundario. que hay, de adultos Es hay, buena. lo que pasa que no... De Pero adultos. tiene que haber de niños. Sí, sí, Porque hay sí. que instruirlo de chiquito a la criatura de chiquitito. Yo creo que sí. De Es hecho, buenísima. Y pero vos la Sí. imagínate. Sí, Yo, sí, por sí. ejemplo, Es súper a importante. mis dos hijos, pero a NASA, por ejemplo, le veo como un fuego ya de chiquito de que dice, me voy a vender acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. 6 años, boludo. Claro. Bueno, Si vos potenciás eso, el pibe a los 15, y capaz que a los 15 no sé lo que puede hacer, ¿entendés? Bueno, justo me voy a hacer medio autobomba, amigo. Porque Sí, hoy voy a importa. tocar un tema que es vínculo con la materia, que para mí siempre hay. O sea, el problema es que queremos ir como por ejemplo, aprender a generar dinero. Esto que dice Dito, educación financiera. Eso hay un montón de propuestas, Sí. marketing y demás. Pero vincularse con la materia no hay. Y para mí viene primero eso. Esto como decir, primero caminar y después volar. Exacto. El señor Miyairo decía en karate. Es como básico eso, amigo. Primero caminar y después volar. Entonces, no nos enseñan cómo Nachito, vincularnos con para la los que materia. no interpretan, Hoy vamos a hablar de eso, ¿eh? para Bien. los que no interpretan bien, la materia significaría el dinero. El dinero. Bien. Bien. Hoy vamos a explayarnos sobre eso. La amigo. 3D. Porque tener mucho dinero o saber generar dinero no es relacionarse bien. Entonces, Claro. de nuevo, también a veces estamos acelerando pasos. Yo estoy a favor de la educación financiera, pero más a favor todavía estoy de prepararse para recibir Claro. o cómo te vas a manejar con el dinero. Y lo que pasa que si es un recibís, tema tremendo, ¿eh? Sí. si recibís dinero y no estás capacitado, también es muy probable que lo pierdas. Absolutamente. Sí, Absolutamente. algunos lo Bueno, pierden, otros se pegan un palo. Bueno, viste le puede que- pasar, Puede pasar hay un de montón todo, de. Viste que lo Bueno, dicen no los libros saltemos, de sí. que la gente que ha ganado la lotería y no está capacitada para manejar cierta cantidad de dinero. Hay casos, no tiene- Lo Hay pierden. casos. No, boludo, hay lo casos. pierden. Está Pero eso es comprobado por que esto al que poco estamos tiempo lo hablando, pierden. amigo. Sí, Eso es por sí. eso. Y después, si te obsesionás y te vas para el otro lado, también te van a pasar un montón de cosas. También Claro, no aparece el tampoco dinero, vas está a perder bueno. un montón de otras cosas. Claro. Entonces, es para largo el tema, amigo. Sí. Y acá volvemos al capítulo de siempre. ¿Por qué esto no lo explican? No lo sé. ¿Por qué no se te enseña? ¿Por qué carajo no te explican esto? ¿Por qué no? Es fundamental, amigo. Hay, es fundamental. hay tanta información, loco, y no lo pueden adaptar Qué al. loco que no. al- Bueno, sí, para grandes hay. Yo pondría institutos que puedan ayudar a los niños a desarrollarse. Rosy. Nico nos dice, hay que estudiar, si no te limpian y a llorar al campito. Corta. Después tenemos otro mensajito, dice, Tan, bueno, tan, tan. dólar. Para gastos de universidad, a los 13 años, en plazo fijo, viene joya. Inversión en otras cosas. Pobre. Ahí tenés. No sé, dólar, salta como no. Dólar querido, te mandamos un dólar, abrazo ese grande. Dólar ¿Quién ya está, será? el chabón está re mimetizado con, Sí, sí. con mundo financiero. Claro. Claro, El chabón se se autopercibe. llama dólar por atraer dólares. Está Claro, bien, cada autopercibe uno un tiene su dólar, librito. claro. ¿Eh? Sí, Cada uno tiene su totalmente, librito. amigo, lo bancamos. Pero bueno, Claro. es un tema. Educación financiera para mí. Nico para- pone acá, no te lo explican porque son parte.
Bueno, ahí Claro, estamos mundo con conspiranoico, como que quieren que seas ahí Ahí está, Puede ser, debe ser que Nico estés debajo Charau, de la un gran amigo industria, mío. tipo, sí. Amigo. Algo de eso hay. Y Hay algo que decírselo hay. nosotros a los pibitos, hay que Y hay que decírselo enseñarlo desde personalmente. Viste que dicen, hay que tratar de avivar la menor cantidad de gente posible. Y bueno, Hay gente que tiene ese pensamiento. Me acuerdo. sí. Una vez sí, alguien sí, me la sí. tiró a esa. Sí. No me pareció bueno, pero... Algo de eso hay, porque de nuevo, es como que en las universidades, o sea, lo sumo podés encontrar cómo generar plata. O los libros también, ¿viste? Sé millonario, todas esas cuestiones, pero no te... A vincularte realmente con la materia, tal vez en algún ambiente medio espiritualoide, ponele. Vamos Claro, a hablar de eso. Claro, claro. Pero para mí es fundamental. Sí, sí. Fundamental. Bueno, Yo tengo una pregunta. cuando la ignorancia y felicidad es una locura, ser sabio. Thomas Gray. Bien. El hacker, ¿eh? Nico ¿Qué es más Charau. difícil, Jaque. Nachito, para vos? ¿Qué es más difícil, Nachito, para vos? ¿Generar dinero o mantener lo que generaste? Buena pregunta. Volvemos. Si vos te preparás con todas las herramientas que te van a llevar a generar dinero, mantenerlo tendría que ser tan un tema de que te quite el sueño. Para mí primero viene la parte de capacitarte para mantenerlo. Bueno, pero volvemos. ¿Viste lo que hablamos el otro día de confianza financiera contra libertad financiera? Si vos estás Claro. confiado, vos aprendiste todo lo que tenés que aprender para generar el dinero y te vinculás bien, si lo perdés después lo recuperás. Claro, amigo. Te lo exacto. firmo No es que de es acuerdo. algo, no es Pero algo tenés que estar perpetuo. preparado. Tenés que estar preparado. Y ahí tendríamos que desarrollar qué es estar preparado. Por eso es para Y debatir. Yo un arrancar poco, a capacitarte con todo lo que puedas. esto que digo Absorber de- conocimiento. Eso recontra, pero esto que te digo de vincularse con la materia, que lo pasan por alto y como decir, ¿qué es eso? No, me estás hablando medio esotérico, no las pelotas, amigo. No. Eso te Es guste real. o no, te va a Claro. suceder. Pasa que la gente te contesta, pero pasa que el dinero trae problemas. Donde hay Bueno. dinero hay problemas. Hay peleas. Eso lo vamos a Se desarrollar. separan las familias. Sí, eso Queremos escuchar lo vamos a a entrar chicas. en ese mundo, porque es para largo. es Sí, para largo. falta Vamos. todavía para que lleguemos a la Vamos. sección de Nachi. Sí, Bien. sí, sí. Son las 15:07, hoy es lunes. Ay, es- Estuvimos ahí charlando un poco de todo, bueno, temas que van surgiendo, fin de semana. Cada uno tuvo su fin de semana. Nachito tuvo la suerte de, Tremendo, de pisar amigo. la arena Los y sentir extraño. el mar. Me Sí. quedé con esa sensación del mar. No, es que eso el no- mar tiene algo como que, viste, Te hipnotiza. sí, boludo. Sí, ¿Sabés amigo. que es algo que a mí me encanta? Te hipnotiza. Lindo, sí. El mar El dice, fuego Uno de también. los sueños que tengo. El fuego tiene el mismo poder que el mar. el fuego es Exacto. hipnótico. Sí. Exacto. Y el mar también, El Nacho, mar si es vos te pones. loquísimo. A mí me Había encanta, un loco amigo. que se ponía de espalda, pero el otro día te cuento. Claro, Hay momentos en los que sí, te da Che, impresión. Es No, tremendo. no, pero pará. Te pones en el mar y te colgás. Y, No, el y mar- con el fuego, lo que hacemos asadito y eso. Te pones, Sí. prendiste el Yo fuego era un toque y colgás ahí. piromaníaco, es el del Sí, que el prende fuego Yo por todos tenía lados. un poco de eso, amigo, no sé si ¿Te gustaba? Y tenía como un poquito más de que me gustaba. Había que tener decir, el- acá, televisión verdad. Televisión esto, verdad, date acá cuenta, tengo estamos unos hablando, kilómetros. amigo. Había que tener el teléfono a mano, ¿viste? Porque el loco. Y- Che, ha me- pasado que llegó tu vieja y... ¡Nacho! Ignacio. cerca, estuvimos ¿Cómo te cerca. decía tu vieja cuando te cagaba pedo? ¿Ignacio? Ignacio, Nacho. Viste, mi vieja me decía Nicolás. O sea, Claro. cuando ya me decía Nicolás, que es mi segundo nombre, era porque prepárate zarpate. para el chancletazo. Claro, Sí, estaba sí, sí, enojada sí. ahí. No, a mí Sí. me, Cuando me, me daba me flashea cuenta ya mucho tenía el fuego. el banquerazo en la espalda. directamente. Sí. Banquerazo re violento. No, es re loco el fuego, es re contra loco. Y el mar también. El mar dicen, vos te pones un poquito a contemplar el mar, a mirarlo de tan grosso que es. Dice mucho para Claro. el ego, ¿viste? Claro. Que siempre nos creemos que somos el centro Exacto. de todo. Y el mar como te dice, loco, no existís. Si Flaco, más o no menos- son nada. Hay gente que igual ve el mar y sigue en una, pero más o menos si te Con la paras, decís, montaña pasa lo No mismo. Acá hay nada. gente que está subida a un pony estás volador en un pony al lado que no que... hay manera que te Y baje vuela. nada, Y lo que bola, sea. está tomando Sí. sol, vino una ola gigante, te sabe cómo te Nah, papió vino un como tsunami, nada. nos vemos Hoy en- estuvimos hablando fuera de aire En off. con Rosy, con Nachito, de esto de cuando tomás dimensión de que sos nada, ni un grano de arena Mal. Claro. en Mal. todo este universo, porque ya nos vamos al mundo conspiranoico. Estamos muy conspiranoicos. Hablamos un poquito de mundo ovnis, también estuvimos Es hablando un verdad. poco. Vos habías contado algo, que dijiste algo de no sé de qué era espiritual cuando veníamos en la camioneta, que había Tremendo. pasado, de El qué pibe- era que me el pibe, dijiste. Uy, pará, boludo. Boludo, ¿te acordás que me dijiste? de ovnis. Digo tantas cosas. Me dijiste, quiero hablar de esto porque me pasó algo que... Y yo te dije, sí, mundo espiritual hay que tocarlo, ¿te acordás? Sí, Que te sí, dije, sí. Eso me acuerdo como lo hacker, si te acordás, ponelo ahí en el, hacker en el estaba- banner. El hacker Ah, estaba bueno. presente. ¿Qué El hacker era? está. El hacker. Nada, tomar dimensión de que somos algo muy, muy pequeño y nada. Sí, Y amigo. agradecer y ser agradecido del lugar en donde estamos también, porque te puede haber tocado. Siempre. Viste, lo que Siempre. toca
lo que toca la suerte loca. Total. Y Bueno. habíamos hablado de Mundo Ovnis también. Ay, sí. Mundo Ovnis. Nachito tuvo una experiencia. Yo no- ¿La quiere- a mí la no. quiere Tiraron a la contar? cancha. La experiencia de este fin de. Yo Mundo tuve Ovnis una- nunca tuviste experiencia. Yo me acuerdo de- Pará, perdón. pará, pará. No, yo no, experiencia nunca. Ovni nunca. Nunca, nunca. Para algo paranormal tampoco. No. Se ¿Qué te sería cerró una. paranormal? ¿Viste? Como espíritus, Sí, eso. se te Claro, cerró una no. puerta No. o te habló una Ovnis, vieja en lo bola único- y. Juego de la copa, amigo. No, Yo tengo. nada. No, yo La no, tengo. única. Sí, amigo, yo la jugué. Eso me vuelve loco. Y con mis amigas y con Lore está Esa de es- testigo. esa es Lore, heavy. Lore. Lore estuvo en la única- en la misma habitación. Esa es heavy. La única. Éramos varios. Tremendo. Éramos varios. Hombres y mujeres. Había de todo, no sabía. Claro. La única Hijo de experiencia que puta tuve que con son. los ovnis fue cuando había un programa de chiche que se llamaba Memoria, que abrieron un chabón ahí en vivo. Sí, Buscalo acá, pero eso era pero todo Era como una mentira. alienígena, Ey, bueno. me esa hizo es re todo. mal eso, no pude dormir como por 4 días. Ah, Era te pibito. agarró. Sí, me agarró miedo, boludo. Bueno, yo le conté a Nacho, le conté, me molo acá porque esto es televisión verdad. Televisión verdad, Date sí. cuenta. En la casa de mis padres, con mi hermano Petu, que él adora mundo conspiranoico y bueno, mundo ovnis también, y yo también, porque la verdad que es algo. Creo que es una de las preguntas que cualquier ser humano se hizo alguna vez en su vida. Estamos. ¿Hay vida extraterrestre? Mirá. ¿Estamos solos en este mundo? De lo sobrenatural, viste, mi viejo vivió siempre en el campo. Y viste que la gente de campo te cuenta un montón de experiencias. Bueno, supuestamente yo tenía un tío que era Ya se está riendo. No te deja hablar. era amigo, Dale, boludo. era amigo del pomperito. ¿Viste? Supuestamente. No, pero en serio, esto ¿Qué es fuera. el pomperito? Es como un. Como tipo una- chupacabras. No sé, amigo. No, Es no, el no. pomperito, No, el pomperito es como con un su enano. Él lo describe de esta manera. ¿Viste los perros pastor inglés? Sí. Bueno, así, pero paradito. En Digamos, dos patas. peludo así, ¿viste? No, en serio. Y mi tío dice que cuenta que él tenía una novia y que tenía una novia que tenía un hijo. ¿Viste? Sí. Y habían dejado al hijo en la. No, pero. boludo, Decilo, pará, Enzo, pará, pará. decilo. Habían dejado al bebé, digamos, en la cama. Y de repente fueron afuera y el bebé desapareció. Por Sí. un par de minutos largos. No, me muero, amigo. No, esto es Esto real. es tremendo. Esto es Sí, contado sí. posta a posta. Sí. Y nada, dice que como que lo invocó hasta que logró comunicarse y el bebé volvió. ¿Pero a quién? no. ¿A este hombre? Sí, sí, y ¿Al era amigo, pompero? era amigo. O sea, le daba Igual para mí le cigarro. faltan partes a la historia. Sí, amigo. sí, El algo pasó. pomperito, Resumió, el la bebé que resumió. desaparece. ¿Qué Sí, pasó, pero te la estoy amigo? resumiendo. La No, no, Tremendo. porque en el campo El pasaban campo- cosas muy Pasan locas, cosas, Nachito. pasan cosas. No, Nachi- es que hay una película, amigo, cuando acecha la maldad. Mundo Sí. cinéfilo, Ay, la vi, que la es vi, nueva, la vi. digamos. Muy buena. Épica para Muy mí. buena película. Yo Tremendo. podría, Con yo eso, podría Luli. traer un día, si quieren, Para a mí mi está muy viejo. buena esa Tiene película. muchas esa historias. es tremenda, Nachín. Tiene un muchacho que dice que. Que te cuento otra, si querés. Sí, Jorgito. sí. No, no, hay una que es muy loca. Dice que mi viejo tenía un primo. Ellos vivían en el campo, en Formosa, ¿viste? Sí. Dice que tenía un primo que se fue al pueblo, digamos, a caballo, ¿viste? Sí. Y que en el medio del camino se cruza con una persona. Estamos hablando monte de oscuridad. Había una Claro. persona Medio. que le pidió llevarlo hasta el pueblo a mitad de camino. Bueno, este primo de mi papá lo subió a caballo y lo llevaba, ¿viste? Y en un momento llegando al pueblo le pregunta a dónde iba y él sentía que lo venía agarrando. Cuando miró hacia atrás no había nadie, No. ¿entendés? Pero sentía las manos que lo estaba tocando. Y dice Tremendo. y cuenta la historia que este muchacho quedó mudo del susto que se llevó. Mamá. La- No, Flasheó. esto es real posta ahí. Hay muchas historias. El campo es tremendo. Quedó mudo, pero ¿cómo la contó igual? No, pero bueno, capaz que. La escribió. Esa Ahí es hay como buenísima. ¿Cómo se dice, Bruni? Los cabos suenan. Hay paradigma. No importa, amigo, no Hay importa, un multiverso la que se cruzó. Ahí Tuki. la Romy, Tocaron Romy los- te lo pavimenta. Sí, Romy te lo. Sí. En realidad hay dos caballos. Claro. Dólar dice, ese es el lobizón. Vamos, dólar. Mirá, dólar, El qué lobizón. completo dólar. Sí, dólar. No, perdón, Está en Me todas. quiero retractar. Quedó Sí. tartamudo, perdón. Ah, está Ahora bien, sí. bien, bien. Ahora sí. Qué amigo, hijo de lo puta. Es bancamos. muy buena historia. No, la muy Claro, buena.
Del como mismo pudo, susto. la contó como pudo, pero esto es real, boludo. Del mismo Mamá. susto. Es real, lo Sí, voy a sí. traer. No, me tiento Claro. porque. No, no. Es algo que sí. ¡Qué inchequeable! Inchequeable No, nivel quedó Dios. mudo Sí, como la contó. nivel Dios. Claro, ¿cómo te Sí, enteraste amigo. vos? Tremendo. No, pará, no me poncheca, No. que estoy deforme, que me estoy viendo todo. Lo estamos convirtiendo en alien. Es un programa reído. Hoy es una cosa. Bien los brownie. Ah, re que tiró. Sí, Brownie loco. Diego nos dice, che, se están cagando de risa. Perdón. Así no puedo creerles nada. No, perdón. Hay que meterse Mundo bien. conspiranoico. Cuando uno Conspiranoico. se tienta es... Ah, Bueno, tremendo. Igualmente, yo justo hablaba con Bruni de que estuvimos en Capilla del Monte. Capilla del Monte es como casa matriz del mundo de esto. OVNI, sí, sí. ¿Quién? ¿Alguien fue a casa? Pará. No, están ahí. en Este es serio. un hijo de- ¿Querés agüita? Ahí en. En Capilla, Sí, amigo, está sí, Erx, sí. que es supuestamente Se tentó. como una ciudad intra... Preguntale a Petu, seguro Sí, que lo sí, conoce, sí. como que está abajo de la tierra y que Sí, viven como sí, unos sí, tipos sí, duendes. escucharon que nada más. El chabón se está riendo a morir. Bueno, no. Ay, ahí hijo está de lleno puta. de todas esas historias, amigo. Y la gente te lo Sí. defiende a morir, ¿eh? Amigo, por algo la gente va todos los años, viene gente de todo el mundo a ver acá. O sea, Después, pará, Mundo están los, ovni es amigo, los tremendo. piletones, que esto se puede googlear, hacker, del chabón que era un doctor, no sé qué, y la verdad que no me acuerdo el nombre, pero que tipo decían que curaba tipo cáncer con Wow. piletones. Eso también hay que chequear. No, eso es real, eso es real. Eso es loco. real, dice. Bueno, roto, mal control del programa. Claro, hay mal mensajes, control. hay mensajes de audio, No, algo, ya hacker. leímos Clonar. todo. Ay, Dios santo, Jesús, la chica de los perfumes. Clonarte. Nada, no, resumiendo tremendo. esto en mundo conspiranoico, así Bien, vamos a, sí. vamos a Che, poner pará, un orden al ustedes- programa. Mandale. Orden, tin, tin, tin. Ahora Ustedes- faltaría la campanita. La campanita. Ustedes, la voy a Brunito, conseguir. con Rosy tienen una historia. apa, Epa, la- una bomba. ¿Qué historia? Tremendo. Una vez estábamos yendo a la costa y ustedes Sí. vieron Ay, algo en el es camino. verdad. es verdad, eso lo vimos nosotros. Una piba, ¿era una piba o una señora? Era una sola, era una, como Una señora chica. como en bata, amigo. ¿Posta? Esto es real, Sí, real. no sé, era No como- era una trabajadora de la pará, vida, igual no. La vimos yo y Bruno nada más. No, Pero que mal. Era, Estaba Encima- saliendo las era en termas de la ruta, Dolores. era en la Sí. ruta Yendo yendo a la para, costa. yendo para Sí. la costa. Claro. Aparte que no era un lugar cerca de un pueblo. No, Ro. había neblina. Bueno, Tipo Dolores más adelante. sí, pasando, casi Pasando, llegando ok. a la costa. Había neblina, me acuerdo, un Sí. frío, una helada esa mañana. Y vimos con Bruno caminando a una chica. Era con un tipo un vestido blanco. Y Sí, yo le digo zarpado. a Bruno. ¿Ustedes recuerdan esto? ¿Está vieron chequeado? Sí, está eso? chequeado. ¿Vos lo acordás, Bruno? Yo me Pará, acuerdo. si nosotros dos lo veíamos y ustedes dos no. Y ahí está el que te dice, hay él y una María Laura no lo explicación veían. racional Para mí era ¿viste? una ciruja No, que y estaba aparte por lo- ahí, que sí, sí. vivía ahí y se levantó. Una mina que salió en bata y aparte no lo- vimos. Aparte los pelos, ¿o no? Era tipo- muy. era como la de o sea, la imagen era película. fantasmagórica, ¿entendés? No es que era una señora con rulero, decir, ¿Qué bueno, hacías pobre. ahora Era una caminando? viajera del tiempo. Claro. Che, un amigo Claro, me tira. claro. Un amigo me tira eso. El otro día pasaba una Dark. señora que evidentemente tenía algún problema, no sé, cognitivo. Que tenía unos anteojos de plástico así, unos palitos acá Tipo arriba en la Marta Minujín. cabeza. Una Menos Marta cool. Minujín, hasta con un carrito de todos colores con peluchito. Grosa. Claro. Mi amigo me dice, mirá, una viajera del tiempo, Una dice. viajera del No, y lo Claro. más loco Boludo, de la- todo es ¿qué que hace nosotros esa lo gente? flasheamos Sí. mal porque nosotros la veíamos, pero ellos no. Él y María Laura no la veían. Wow. Digo, no, pero está ahí, Ah, no la ven, zarpado. no decían. Eso es Pero loco otro- también. Pasó así, la mina, Y aparte la esa- vimos. El sí. horario, ¿qué hacía? Raro. Qué loco. Hacía mucho frío No, para yo estar así vestida. ¿Hacía alguna historia que me haya tocado a mí? No recuerdo alguna que te diga, che, esto es re flashero. Algo paranormal, ¿no? Nunca. Bueno, Déjame pensar un poquito. yo quería Pensá, tirar una tranquilo. galletita que tiene que ver con Capilla para que la gente vaya, Sí. conozca nuestro país. Papá, Yo quiero Córdoba, la rompe toda. y Quiero lleno ir. de historia flashera de todo Sí. esto. Y hay una cosa que se llama el Valle de Ongamira, amigo. El Valle Sí. de Ongamira es de los pueblos originarios, los comechingones, todo Sí. eso, que llegaron los colonizadores, los Se cagaron lo a hicieron tiro. mierda. Llega un momento que vos ves el valle está ahí y lo ves y decís, llegaron hasta acá los chabones Sí. que estaban tirando confite de todos los colores porque eran los, Claro. ¿cómo se dice? Los Colonizadores. Los colonizadores, Sí, sí, perdón. sí, sí, entiendo, Está entiendo. durísimo. Confite de todos colores. Claro, estaban Esa- atacando con pólvora y todo eso, los tipos no Qué podían más. mentira. Pará, un, No. un resumen Sí, antes que siga. Qué mentira lo de los libros Santillana que te mostraban que llegaba a color Sí. y le daba. Toma, Y te era todo doy copado, dale, fruta, color. te doy oro y dame la fruta. Sí, ¿Qué sí. fruta? Le hicieron Sí, pelota, sí, qué era hijos de a fondo, puta. a cara de Sí, perro. amigo, seguí. Bueno, entonces los tipos llegan a un momento que vos decís, listo, acá ya fue, esto es el Valle de Ongamira, búsquenlo. Sí. Y dicen, Hacker. no dicen, que se tiraron los pueblos originarios, dijeron, ya fue, acá no hay Sí. chance, pimba, Sí. y cruzaron como un portal Sí. hacia otra dimensión. Linda historia. Épica, como y listo. Tremendo. Es un andar chequearlo también, Claro. pero como Sí. que los tipos, ellos estaban más conectados con todo el mundo. Sí.
más esotérico. Sí, Los sí. pueblos originarios, digamos, Sí, sí, eran sí. mucho más conectados, más Con la tierra, conscientes con y la todo. naturaleza, con lo que quieras hacer, con el creador, como lo quieras Claro, llamar, sí. Los europeos lo que tenían era conocimiento bélico, punto. Sí, O sea, eran más bastante industrializados, cuadradotes. sí. Exactamente. No tan Entonces, ¿A espiritual. vos te pasó, Bueno, Brunito, y algo? los hicieron percha. Nachito, contá tu experiencia del fin de, ¿no? A ¿Cómo ver, fuiste al fin? pero... Yo Cortita. experiencia paranormal Sí. tuve una que la hago rápido. Nosotros de cosas de pendejo. Pasa, no sé si está Sí. para contarlo. Esto, Total, lo, amigo. lo del juego de la El juego de copa la es copa una es tremendo. mierda. A Es mí una me da- mierda. bueno, el Me da un famoso poco de juego. miedo eso. A mí El también. famoso No, juego de la copa. no lo jueguen ni lo recomendamos. No, no, pero yo nunca nosotros lo jugué. sí lo hicimos con Para mi mí no grupo de movían amigos. con el dedo, loco. No, amigo. ¿Vos estabas? Te lo aseguro En que ese no. juego no estuve, pero he estado en otros. Te aseguro que no. No, Es más, tengo una hay amiga que la quiero mucho, Gisela Chaveta, Sí. que ella podía jugar sola. O sea, la No. persona, ahí te metes con todo lo espiritual y es una mierda. Nunca lo hagas, nunca. Es una poronga. Aparte, y Lore nosotros estaba. tuvimos. Lore Lore estaba, estaba. sí, está Bien, bien. chequeado. Pero hacíamos preguntas como, por ejemplo. Bueno, no importa. No recomendamos esto. Sí. Decíamos, che, ¿de qué color es la ropa interior de Nacho? Wow. Roja. A ver, Era roja. No. Y así cosas, cosas Claro. muy puntuales que la verdad que es una... No está bueno meterse con el mundo espiritual. No ese es de juego- Dios, no es de Dios. ese Y juego no a está mí no bueno. me va, pero yo en ese momento era un pendejo boludo. Que nada. Pero bueno, Che, amigo, tremendo eso. cosas tremendas. ¿Vos, Sí. Nachito? Así No, como- yo juego de la copa como que le tuve siempre miedo, Respeto, amigo, claro, sinceramente. yo Y era también. como más Péndulo. chico. Péndulo. Tenemos una amiga, pero lo hace más de una manera, es consteladora, más Ah. como tranqui. Tipo Mm. suave, pero no, Sí, era en algo muy. sí. Lore nos dice buenas. Lore. ¿Te acordás cuando jugábamos? No, nunca más. No lo recomienda Lore. No, malísimo. Quedaron todos ¿Cómo como estás, asustados. Ey, amigo, quedamos, aparte que lo hacíamos con una copita que tenía más años que la Tremendo. injusticia de la abuela Sí. blanca. Yo una vuelta estaba en una iglesia y cayó un muchacho, pero Sí. no, en una iglesia Católica. católica. Digamos. Cayó un muchacho que decía ser o sea, venía actuando como un lobo. Ujú. Decía que era el lobizón. Eso Son- lo vi en directo, en vivo. No estaba, Ahí- no tenía forma de lobo, digamos, pero el chabón aullaba. Oh, sí. Se auto- Es verdad. Mamita, ey, te vas a la iglesia un domingo para estar tranqui y te aparece un Ese muñeco era de un eso. espíritu. Bueno, Ey, te aparece un amigo, muñequito de eso a la ¿Viste mañana. el loco ese que le decía, no sé El qué? gato. No, Ese es buenísimo. Un espíritu hago- que no es de Dios. Te hago esa Claro. pregunta, No, no amigo. Mundo. Estaba loco Claro. ese. Era cosa- mundo exorcismo, como que- Ay, ¿cómo no. lo catalogamos eso? Es como medio Vi cosas, espiritual. Sí, 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 cosas de espiritual, amigo. Sí, No, ese sí. espíritu Así como está, así como está Eso es Dios, está el real. diablo, Para mí amigo. es Así como está Dios, está el carga de diablo. cosas negativas en el cuerpo y Eso en un es momento tremendo. cuando se junta la luz con lo oscuro sale eso. Tenemos un conocido Sí. que es exorcista. Es una nota posible, estoy medio spoileando, pero un Ta, programa tan, nuevo ta, que tan. se viene, que es Mundo Gaming, pero va a ser así Allá como de viene y todo, de nos- los pibes, y tienen Nosotros, yo estoy protegido. Yo ya se los vendo un poco porque es real y dije, no, posta, y él hace exorcismos, amigo. ¿Quién? Es un diácono, si no me equivoco, que es como un... No es pastor, perdón, ahí no sé. Bueno, eso, soy yo- bastante ignorante de eso. Era un diácono el que yo vi que lo Bueno. agarró al lobo. diácono. Lo cagó a palazo. Y no, supuestamente son Ah, como- sí, son lobo. Toma, pumba. Claro, la hizo M. recorta. Diego, ¿quién es? ¿Alguien lo conoce? M. Dice, el Diego. juego de la copa tengo entendido que tenés que saber cómo terminarlo, si no te queda el espíritu dentro de la casa en donde lo jugás. Bueno, te deja re tranqui. Puede Sí. ser. Me gusta. Tranqui, gracias, loco. Wow. Un Todo saludo el- grande. Tengo entendido porque... Sí, claro. Matías, Inchequeable. Matías Landaeta nos dice, seguime chango, era la frase de José de Ser, el periodista que amaba los platos voladores. Ah, Ahí va, este quedó este mirá. mensajito Los de platos Mati. voladores, Tremenda amigo. esa frase. Bueno, en la casa No, de es mis verdad, la viejos escuché. también había mucha actividad ovni. Mucha actividad ovni. Lo ¿En la vimos. casa de quién? En la casa de mis viejos. O sea, vos mirás, nos poníamos a la noche, apagábamos todas las luces y nos poníamos a mirar las estrellas. ¡Ah! Llegó el señor. Sacar una foto, papá. Que aparezca, que dé la cara. No, tremendo el mensajito que Eh, manda Gastón, quiero leerlo. Gastón Gainza. Así que, nada. Sí, Escuchá, amigo, sí, tremendo escuchamos, este escuchamos. mensaje. Gastón Gainza nos dice, mi hermano jugó el juego de la copa y según él, la copa comenzó a moverse sola, sin que los participantes tocaran la copa. me hago caca. Todos se asustaron, la copa voló y estalló contra la pared. Wow, no, ¿viste? Mamá, qué cagazo. Menos No mal que jueguen siempre a le tuve eso. respeto. Date cuenta, no va, juegues no a va, boludez. chicos. La pasaron muy mal. Bueno, ya está, nos llevaron los Bien. platillos voladores. Bueno, tremendo. ¿Qué opinás de que hay otros? Son 15 y 24. Tenemos 5 minutos para seguir tirando fruta hasta que llegue a Fila el Hacha, que es Afilar la el hacha. sección Que que nos nos ponemos interesa serios, los lunes. nos ¿Qué ponemos pensás ¿Qué serios. pensás de que el universo sea tan grande, Diego? O sea, que nosotros seamos la Tierra y seamos tan pequeños
al lado de todo este universo tan grande que hay Es un que es tan montón de grande que no planetas. te entra en la cabeza. Boludo. No, Es no se tremendo. puede dimensionar. Le decía Claro. a él que hay como un antes y un después cuando viajás por primera vez en avión, que empezás a despegarte de la Tierra y empezás a ver la inmensidad Sí. que hay en el mundo, en el universo. No sé, no te lo puedo. ¿Qué no opinión sé. tenés de eso? ¿Qué pensás? Te hago otra No, pregunta. no, pero yo. contestame vos primero. Es que no hay devuelve la respuesta. pelota. No ¿Qué hay opinás? respuesta porque es tan. ¿Crees que hay otros, Bueno, hay otros seres en el Eso ahí va a ir. en ¿Qué el- pensabas vos de eso? Yo creo que. Vos los platillos voladores creés ¿Vos que decís no que existen? hay otro, o sea, en otro planeta hay personas? ¿Hay también? vida? No, para mí no hay personas, sino que hay, Hay vida. otros. Sí, para mí que hay ¿Otro vida. tipo de seres? Sí, para mí que sí. Sí. ¿Y por qué no vienen para acá? Y no sé, boludo. No sé. No Mirá, sabría yo decirte. me meto un poco. Para mí no vienen porque el ser humano no está preparado para lidiar con una inteligencia, digamos, superior. Porque fíjate cómo somos con los que están abajo nuestro. En ¿Qué general, saben, nos Nachito, si hacemos son bosta. más inteligentes que nosotros? No, bueno, por eso. Si son más inteligentes que Y nosotros. los se darían platillos cuenta- voladores. no es muy difícil. No, claro, tampoco. Mirá, por eso te digo. Pero digo, para mí los chavales Hablemos dicen. sin saber. No, aparte. ¿Vos crees que sí? Y yo creo que hay muchas evidencias de que hay, no sé, seres de otro. ¿Cuál es la evidencia que tenés? Pero pará, capo, los ovnis y todas Claro, las cosas los que se ¿Pero ven. vos las viste? Yo vi. ¿Ovnis? Pero sí, yo vi, justo nos metemos en ese mundo, pero digamos, Sí. está lleno de casos, Sí, amigo, amigo. de contra loco, de piloto Sí. de avión que tiran cosas Sí. de flasheras. Qué loco que nunca vengan, El área ¿no? esa, ¿cómo se hagan es? visibles, El digamos. área. Bueno, El sí. área El 49, área. 51. El no me área acuerdo. 51. 51, Área 51. Mucha película. Sí, mucha película Siempre de nos Paul. salvan los yankees, ¿no? ¿Viste? Cerrá. ¿Por qué? Mi amigo Paul era ese el de las extraterrestres, ¿lo viste? Ese Sí. que putea como loco. Sí. Muy bueno, ahí te explican un poco mundo conspiranoico. Mundo conspiranoico. No, para mí, insisto, no estamos preparados, amigo. Imagínate que vengan posta unos tipos como de otros mundos y, Claro, y nosotros ya quedamos sabés en- que son más ¿Vos grosos creés que Quedamos Dios en solamente creó la Amigo. Tierra? Y, o sea, si me tengo que poner filosófico y lo que dice la Biblia, dice Dios creó la tierra. No dice creó otra cosa. No, dice creó el cielo y la Tierra. ¿Sí? Claro. Pero, Pero vos decís por que ahí. Marte, ¿quién lo creó? El planeta Marte. y no sé, porque en la Biblia lo dice Marte, dice solo la tierra. Bueno, pero corrámonos un poco, porque. Claro, es pero digo, difícil. ¿vos creés que los otros planetas que están, viste que está el Sol, Urano, Neptuno, Júpiter, Plutón, pim, 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 pim? Las ¿Qué teorías son dicen- eso? Las teorías dicen que hay algunos que podrían tener vida, pero otros que no. Los que están muy cerca del Sol no podrían tener vida. ¿Eso quién lo dice? La ciencia. La ciencia. La Claro. ciencia. Y hay Excelente. otros que tienen como mucho frío, creo, tengo entendido. Sí, pero estamos hablando del sistema solar. El sistema solar es la nada misma. ¿Entendés? Entonces, en como el que- universo. Eso Vos también decís es que importante. nosotros somos el único planeta que podríamos tener vida. Pero de pará. todo el universo. Es muy Dimensionamos loco eso. igual. Pero, Pero amigo, alguien fue a Pará, Marte. Nacho, Sí, ya hay, fueron a Nacho, Marte. amigo, Nacho. hay números de eso. Hay un libro que dice de la ciencia, demuestra la existencia de Dios y todo para la gente que habla de universo. Bueno, se vuela Claro. un poco el libro, pero te dice lo que mide el universo. Subila, es un hacker. libro. O sea, no Claro. somos Reproducilo, nada. reproducilo El sistema en el solar, coso. el Sí. sistema solar no es nada, amigo. Son Claro. miles de millones tipo esto. No es solo hablar de Plutón, Júpiter, eso no es nada. Claro. Entonces, basado en eso, y seguro que hay. Tenemos un mensaje, amigo. Señora. Matías Landaeta. Evidencia. Las pirámides de Egipto. ¿Cómo explican eso? Ahí tenés. Andá a buscar. Terrible. Las Sacá pirámides. del medio. Hay una chica acá, La chula, chula. calculo que debe ser una chica. La chula Sí, dice. sí. Para, ¿Qué mí, dice? para mí existir. Para mí Ah, no, para mí existe vida. existe vida en otro planeta. Claro, yo la banco. ¿Por qué a la somos chula. la excepción? Bien. Claro. Sí, pero yo Y creo lo sí, mismo. yo creo que el universo, Dios no pudo haber creado solamente O la sea, Tierra. pero Dios todavía nos no- creó a nosotros y pero creó todavía también no- todo el universo. Todavía no se amigo. prepararon Ahí las va. naves Hacker, correctas hacker. para poder llevarlo Pero a... yo te pregunto esto, que les vuelvo a ¿Quién consultar. es Batman ese? Eso es como Un onda. O sea, sé no qué- están el hacker, preparadas- amigo, ¿qué Esto es, mochi- esto Es es un un- ovni, una así imagen es. Mirá desclasificada el del Pentágono. O sea, no es que lo sacamos de... Andá a chequearlo. Esto lo sacó el O sea, Pentágono. no tenemos la maquinaria suficiente para llegar a ese tipo de lugares, Son digamos. las conexiones del hacker. Esto no es un material que lo buscas en YouTube. Amigo, ¿qué pasa un ave? ¿Qué es eso? No, amigo, y un ave no ovni. parece Esto porque es va a un los ovni, chapazos, amigo. Muchachos, es un ovni. Es un ovni que va a los pedos y... Mirá. Ahí tenés. Ahí, Muy ahí. loco. Pero amigo, Es vos loco, decís que- Diego, y ponerse a pensar en eso. Digamos, Sí. el universo es tan inmenso que...
Pero yo te ¿Somos pregunto, los únicos? ¿estamos Qué flash, preparados ¿no? Sí, para Tiki, recibir a bastante. otros seres? Vos decís que lo vamos a tomar bien, estamos Si como son para copados, generar un loco. vínculo. ¿Vos la Si ves son así? copados, yo los ¿Cómo que más o ven. menos analizando la conducta del ser humano vos creés Lo que veo decimos más parecido a Día de la Independencia que a... Dólar nos dice, nosotros Yo no la somos- veo, amigo. Escuchan, A ver. Dólar nos dice, nosotros somos creados a la semejanza de Dios. El resto es ciencia. Ojo. Y Romy nos dice que es Dólar. fuerte. Dólar te baja Qué línea de todo. temita que tocamos, Romy. Sí, Romy, mundo conspiranoico. Bueno, Tendría que No estar... sé, sí, no puede, no creo que estemos solos. es que es muy loco pensarlo. Vos decís la Tierra, esto. La Vía Láctea es esto. M. Diego dice, hay otra teoría que todo es un universo simulado. Ah, pa, Upa, ahí Esa se nos ya me- metimos se ya me quemaron en los la papeles ahí. Matrix. Claro, más tipo Hay gente Neo. que piensa eso, que es todo una simulación. O sea, estamos ahí no, conectados. o sea, no tenemos, digamos, todavía la maquinaria correcta para llegar a los otros lugares. porque Hace si poco, no se sé podría comprobar. hace poco no sé si te acordás que tiré el dato, date cuenta, que Sí. hubo el primer viaje comercial al espacio, tripulado, El de Elon Musk. el de Elon Musk, Claro. SpaceX. Hizo Pero a Marte, las personas llegaron ya, pusieron los pies sobre personas, Marte. no, creo que llegó una sonda. Viste que te mandan las navecitas esas. Tenemos un mensajito Te de mandan una Jime, navecita. que nos está escuchando. Jime está en recuperación, Sí, que se operó. Qué bueno que salió todo bien, Jime. Va, Bueno, te Te me mandamos contó saludos, Diego. Jimenita. Dice, hola chicos, qué bueno que estén así. Así me acompañan en el post-operatorio. Qué Besitos grande, para Jime, que se recupere pronto Los la quiero, rodilla. Jime. Yo también te quiero. Te queremos. Romy Jime. tiró una re picante. A A ver, ver. ¿qué dice? Léela, amor, ¿querés leer? La Tierra es la escuela álmica. Sí. Una vez aprobado, reencarnás en otros planetas. Bueno, vos por ahí nos vamos a Júpiter. ¿Quién sabe lo que Ahí te tenés. depara el destino? Ya estás esperando que hagan una nave, amigo, y no, es entender cómo viene la mano acá. Y Claro. después- ¿Te puede vas a otro planeta? coincido. Volamos para allá. ¿Vos decís que te vas a otro planeta? Claro, amigo, pero de otra manera, no en una nave como te venden las películas, ¿no? De una manera un poco más. Espiritual. El alma, La se te va el alma para allá. Claro. Para otro planeta. A nosotros nos viene a buscar Jesucristo. Viene Jesus. A todos, Chau, amigo, a a todos. todos. ¿A dónde todos. vamos? No sé. ¿Cómo es? Ta, Unión en la tan, ta, diversidad, tan. que dice Jay. Sí, obvio. Le mandamos un abrazo a Jay. También, Lindo sí. tema. Lindo No, es tema que para es muy pensar, profundo. para reflexionar. Es muy profundo el tema porque te llena de dudas. Claro. Somos un Hagamos el bien granito de acá en arena. la tierra si vamos al cielo. Excelente. Por el momento eso, muchachos. Sí, ¿Qué es el cielo? total. Buena pregunta. paraíso. Cuando tengamos Un un paraíso. cohete. Estamos no, re filosóficos. Dicen que un no paraíso, tenemos la no plata sé. suficiente para Veremos. pagar todavía un viaje Lo al bueno que espacio. tenemos muchas preguntas. Respuestas no tenemos ninguna, pero las Claro, preguntas. tenemos Andá, preguntas. Que nos manden Andá, chequealo, audio. date Que nos cuenta, manden capo. audios. A ver quién se anima a mandarnos un Queremos audio. un Que Nachito audio. quiere escuchar un audio. Quiero un audio, Sí, por la favor, verdad de que lo sí. sea. Vamos por el Estamos audio. ahí, el centro. Alguien el que centro no de sea jubilados. conocido, que no lo haga por lástima. que sea- Claro. Chabón. Igual Claro, nosotros le queremos decir a la Que lo hagan gente de que no. corazón. Claro, O sea, por favor, gente conocida, no. No, sí, Chabón ¿por qué le no? agarraba un CH. Mami, no mandes mensajes. O sea, a mí sí. gente que no nos conozca. El día que nos paren en la calle, ahí te juro que me vas a ver loco, me saluda de vuelta Igual a que te dé Dieguito, filmo. amigo, a Dieguito lo Claro. pararon en la calle y yo A dije- Diego lo pararon en la calle ya por primera vez. Te juro que Vamos dije, sin esto es prox. un éxito. Va, amigo. bueno, hay Vamos. testigos, porque si Ahí no, no está, creen. contá, Yo Nachito, estaba contá, a ver, así, contanos. amiga, estaba Jay, encima Sí. calle corriente, todo, ¿viste? No, Glam. Sí. no, me Y muero. estaba saliendo el pibe cheque en su camioneta y viene un muñeco así y le dice, loco, te vi ayer. Y yo dije, ¿quién Lo es conoce. Esto está Pues armado. claro. Claro, si vos Le decís, pagaron. Acá en la 14, pone Sí, por acá. No, Claro. increíble. Corriente, Esas salud, cosas solo le pasan al pibe cheque. En El pibe Avenida cheque, Corrientes. amigo. Sí, El hombre sí, monetización. Sí, total, Bien, amiga. sí. Y estábamos con Shaky. Y Sí. bueno, Y chicos. me dice, ¿qué era? Pasa, ya les va a tocar. Este y ya- jugador. Sí, el pibe Claro. cheque dice, No. Ya la vivió. Sobrado el tipo. Pero tuvimos más de 25.000 reproducciones Le dijiste- en YouTube en 3 semanas. ¿Qué querés? Bueno, ¿Alguien pero- nos Es vio? verdad. ¿Querés A ver. una foto o algo así? ¿Le tiraste, amigo? Nah, Como ya muy subido al pobre, chabón, amigo. Por y al lado. Sí, Escúchame, ¿te puedes correr por favor? Acá no lo reconocía. No, Pero es verdad, Bueno, ¿y tiene qué su le fan. dijo? ¿Qué le dijo? No, te vi ayer, el chabón había visto el programa, real, Sí, sí. amigo, En esto Improx. en Vamos, Improx, sí. Improx. Ay. Qué grande. Así que bueno. No estamos poniendo publicidad todavía, o sea, esto es orgánico y sale como sale. Es capítulo Estamos haciendo de- un esfuerzo de producción. Romy tiene la grilla activa. Sí. Bien. Tenemos el segundo programa de Improx TV. Este es el primer canal de stream de Verazategui. No se olviden. Hacete cargo, va todos los miércoles de 16:30 a 18 horas. Las chicas, Mili, miércoles. Pili, Billy. no, Mila, Mila, Angie. Ángeles, Priscila y
Camila, ¿no era? Camila, vamos. Bien, Roma. Camila, Vamos, Camila. Mila, Priscila y Ángeles. Bien. Las 4 son unas Este número miércoles. 1. Sí. Estuve Vamos, viendo vamos. su programa el otro día, me encantó, me quedé reenganchada. Mi vieja se quedó reenganchada con las pibas. Así que nos encanta la visión que tienen de este mundo conspiranoico. Y después vamos Total. a unir, algún día cuando seamos un canal ya consagrado, vamos a tener transiciones y vamos a poder Sí. intercambiar palabras Sí, sí, con sí, ellas. sí, Eso total, sería amigo. un sueño Y podemos cumplido. Otro contar, sueño Nachito, más. podemos contar Igual lo el que se implante viene. capilar también. Sí, ¿Te animás? se viene el de mi sobrino Alejito, el Vamos. mundo gaming, digamos, para ponerle un encuadre, pero en realidad va a ser así como el nuestro también. Claro, Bien. claro. Mejor, digamos. Va a tener un enfoque más. ¿Qué pasó? El reality del emprendedor. Sí, ahí Upa, tenemos. Vamos. apa Todo, la el papa. hacker, Ahí tenés. el timing del hacker. Bueno. Diego, ¿qué? ¿Cuándo Rosy. llegan los chicos? Sí. ¿Se sabe ya? Vamos a ¿Hay terminar con fecha? esa info, sí. Claro. Bueno, esto sería Terminemos. este viernes. Estamos Bien. terminando de cerrar el horario, pero es 19:30, no Vamos, cambia de vamos, eso. sí. Va a ser 1 hora y media, Queremos 2 conocerlos. horitas, andan por ahí. Van a ¿Nombre? tener entrevistas. ¿Ya hay Bueno, nombre? el diácono que dije, un poco. ¿Viene este viernes? No sé, no, este viernes no, pero. pero lo traen tienen ahí. fuerte los pibes. Traen, no jodas. amigo, traen entrevistas, Esa. traen, van a hablar de trading, van a hablar de deporte, de actualidad. Qué Bueno, genios. un mix, gente joven. Qué también, lindo, amigo. amigo. Qué lindo sí. que la comunidad Entonces- siga creciendo. En 2 meses no venís vaca. No. Olvidate, vienen Sí, así con sí, serrucho sí, y dale sí. que va, no hay problema. Sí, amigo, todo lo que sea para crecer al canal Improx TV, la verdad que estamos re contentos. Y también queremos decirle que no se olviden de suscribirse y que nos ayuden a que la comunidad pueda crecer, ¿sí? Sí. Queremos que la gente se suscriba para poder lanzar el reality del Vamos. emprendedor, ¿sí? El mejor Vamos. reality Falta menos. que se va a hacer acá en Verazategui, por lo menos, chicos. No, Va a ser... 99.000. no Anda, importa, chequear. falta menos. 99.680. Hoy tenemos 325. El hombre de la Ay, Hoy Dios, tenemos qué increíble. 325 suscriptores. Vamos. Falta menos. Vamos, un centro de jubilados. Toda la bien, fe- toda la fe se tenía, ¿viste? No nos Estamos- falta nada. Falta No nos falta poco, nada, chicos. muchachos. Todavía no hicimos Esto puede publicidad. explotar. Exacto, Hay Rosy. que tener fe. Así que ayúdennos a suscribirse, compartir, dale like. Todos los videos que haya, dale like. Vamos a empezar con los sorteos. Está el sorteo del Día de la Madre. Sí, que ahora vamos a declararte. tirar la info. Breve, el reality del emprendedor va a ser, si Sí. vos tenés un proyecto ya, un emprendimiento ya funcionando, o tenés una Sí. idea brillante que crees que se puede monetizar, o tenés un proyecto que siempre lo pensaste y nunca lo pudiste llevar a cargo porque no tenías el billete para hacerlo, Sí. bueno, vas a tener esta oportunidad, nos vas a mandar un WhatsApp con el video y la descripción de tu proyecto, Sí. va a ser seleccionado, después va a haber una instancia que va a ser presencial, es importante decir que va a ser en todo el país, En amigo todo el querido. país. Sí, te vas a poder inscribir desde cualquier parte del país. Exacto, o sea que va a ser a nivel nacional. Mamita, Tremendo. cuando empiecen a llegar los videos, viejo, Qué Pero bueno, es lindo. clave que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque una vez que lleguemos a los suscriptores que necesitamos tener, Exacto. largamos el reality. Exacto. Y el reality lo bueno que tiene un premio muy importante, que te va a poder potenciar y terminar de desarrollar este emprendimiento que tengas. Así Exacto, que no exacto. dejes de aprovechar la oportunidad, compartí esta noticia. El premio es de 10 palos, Brunito. 10 millones de pesos, Sí, loco. sí, Tremendo. La verdad que hoy en día 10 millones de pesos Tremendo. es difícil. Y no No es solo- imposible, pero es difícil poder conseguirlos o lograrlos. Rosy. No solo se llevan el dinero, sino también la asesoría de los muchachos Exacto. acá de Todo. Becky. Muy Todos bien, los tres. Rocío, la chica de los Vamos, perfumes. vamos. Quería oler. Tremendo. Asesoría y un continuo, o sea, va a haber supervisión, no es que Sí. te damos los 10 palos para que te compre una moto y te vaya Vamos a estar ahí no. acompañándolos. Vas a tener los 10 palos para que tu proyecto pueda crecer Se y va a vas tener evaluar, toda se va a una evaluar el asesoría. proyecto. Y Yo quiero que aparte, llegue el duelo, vamos, vamos. aparte va a Estaría llegar, genial. va a llegar Qué un lindo. momento donde va a ser presencial y van a llegue haber a ganar. duelos Exacto. en el reality. Va a estar bueno. Exacto, Sí. exacto. Lo Así bueno que puedes compartan. participar desde cualquier punto del país, Bruni. Sí, de amigo, la cualquier verdad punto que- del país, así Me que encanta. Aparte, nunca hubo un reality de emprendedor, amigo. ¿Está chequeado eso? Para mí no. Hubo uno, En pero la- me parece acá. que se cayó a pedazos. Ah, Yo no no le escuché. dieron la Nunca importancia. Esperemos no vayamos. No, ¿sabes por qué? Porque era medio, viste que Telefe, toda la industria, nosotros no somos Telefe ni somos somos una productora independiente Total. que la verdad que no compramos con nadie y hacemos lo que nos gusta porque bueno, todo esto está financiado por nuestro mayor sponsor. Cosmética Bekim. Los Vamos. número uno de Verazategui Vamos, también, Becky. ¿sí? Cosmética Beckham. Acá, Son acá, productos encanta. orgánicos, la El mayoría, hacker. ¿sí? Para todo tipo de cabellos. Hoy tenemos, ¿qué tenemos ahí? El serum reparador de Tenemos puntas. el serum. Que Gargano. contiene 4 óleos, no solamente aceite de argán, sino que tiene aceite de coco, aceite de jojoba y aceite de macadamia para reparar las puntas de tu Excelente. cabello, ¿sí? La línea After Color es la línea extra ácida, ¿sí? Para cabellos Tenemos el bañito tratados, ahí, el bañito de tratados crema. químicamente. El Bekim Vos sigue que del sos- lado derecho.
vos que sos, Sí, el hacker es. que sos peluquero, Sí. la línea After Color, ¿qué me puedes contar, Diego, para la gente que no sabe para qué funciona? Es un tratamiento que ayuda a proteger el color. Si te hiciste un color en el pelo, digamos, usás coloración, lo que va a hacer es formar una capa protectora para que tenga mayor durabilidad. Exacto. Para Nadie eso hemos quiere desarrollado pH. el producto, claro. nivela el pH, Nivela exacto. el Nadie pH. quiere que viste que te vas, te haces el color, te la va 3, 4 veces, se te va el color. Entonces con Tremendo. esto lo proteges. Y bueno, tenemos ahí una estrella que también me gustaría mostrarla. Ponchámelo a Ay, Nachito, sí. no, el protector te iba a decir, perdóname. Disculpa. El protector. Este es como- El protector es lo más. Nada, yo que sé, es uno de los productos más Protege vendidos en Argentina. 100% el calor. El protector térmico de Lo Becking, recomendamos. Rosy. Protege Es una 100% cosa el de calor. locos. Marketing. ¿sí? Es tremendo. Así que bueno, Becking Cosmética Capilar, se pueden comunicar ahí escaneando el código QR, hacemos envíos a todo el país. Tremendo. Y bueno, Vamos. Épico. DDL. Y los auspiciantes que estén interesados en salir acá en el programa, que manden WhatsApp, porque dentro de un mes más o menos vamos a estar abriendo Arrancamos la con posibilidad de eso. Exacto. Si Así son que- de cosmética exacto. capilar, bienvenidos. Sí, Esto es los una que- familia, papá. Sí, obvio, sí, obvio. sí, Sí, obvio. sí, mientras más diversidad haya, Claro. mejor para todos. Tremendo. Estamos en condiciones de arrancar a afilar el hacha, papu. Vamos a arrancar con la fila del hacha. Vamos. Al Porque hueso. si no afilás el hacha, no vas a hacer nada prácticamente. Bueno, vamos a largar con todo. Así Sí, directo. papá, Esto de es uno, así. televisión, sin intervalos, salimos a la cancha. Vamos, Gracias, amigo. hacker. No tenemos Estamos, cortina gracias, todavía. hacker, bien. Tendría que haber una cortina de Sí, afilar el hacha. ¿no? vamos a hacer un Afila videíto. el hacha, afila Vamos a la... hacer, sí, una música, o algo, algún spot. boludo. Sí. Tenemos gente para hacer el spot. Bueno, Sí, tenemos sí, tanta me cosa que encanta. hacer que esto es así, No amigo. alcanzan Vamos. las Atado con alambre. horas. Bueno, afilar el hacha. Vamos a dar un poco de contexto. Que habíamos dicho que era afilar el hacha. Básicamente es historia del leñador dándole pum pum, pero se da cuenta que el hacha no está afilada. Entonces ese esfuerzo mal directo. Esto después lo vamos a editar todo, ¿no? Sí, sí. Producción, como Gastón. dice Mimi. Vamos a armar todo un compiladito, pero para darle un poco de contexto. Exacto. Entonces dijimos, esfuerzo mal direccionado conduce a frustración, frustración conduce a enojo y demás. No queremos eso. Entonces el esfuerzo lo tenés que, es fundamental detectar si estoy destinando el esfuerzo bien o Claro. no. Nunca es 100%, pero analizar eso. Entonces dijimos, ¿qué hay que hacer? Primer paso, hablamos de dicotomía de control la otra vez. Exacto. Así hacemos un breve repaso para que las cosas más Sí. o menos tengan un orden. Dicotomía de control, dijimos círculo de preocupación, círculo de influencia. Círculo de preocupación, todo lo que te preocupa, te afecta, pero no lo podés resolver. Claro, ¿Cuánto metemos ahí? Ahí está el hacha que le estamos Claro, dando de claro. desafilar. Donde perdemos energía. Exacto, que dijimos el dólar, la opinión de los demás, cuánto discutimos de fútbol, de política y nos queremos ahí, le metemos con todo y demás y no lo podemos Y no Eso lo te podemos absorbe. cambiar. y encima Claro. nos peleamos, nos enojamos, digamos, no va por ahí, círculo de preocupación. Círculo de influencia es donde habría que meterse, que es la zona de control, lo que uno puede accionar para modificarlo. Hablamos Claro. de los vínculos, la finanza, dijimos educación financiera y lo Sí. más importante, emociones, Salud. salud para mejorarlo. Entonces, cuando vos te empezás a meter ahí, ese círculo de influencia se empieza a expandir Sí. y el otro le dejás de dar pelota. Eso es lo que recomendamos acá. Este es el date cuenta base. Exacto, exacto, exacto. Tremendo. Muy importante meterse ahí. Entonces dijimos, supongamos que alguien dice, sí, le quiero meter a la zona de control, está bien, todo bien, ¿qué mierda hago? Bueno, 4 cuadrantes, hablamos, eso fue el otro Sí. capítulo que le siguió. Dijimos que tenemos la parte intelectual, dijimos que tenemos la parte emocional, Sí. dijimos que tenemos la parte física o del cuerpo y tenemos la parte espiritual. Espiritual. Bien. Los 4 son importantes. Ahí 25, 25, 25 y 25. dimos cual. ejemplos así rápido, la gente muy intelectual que sus emociones parece que no existen. Claro, Sí. son un robot. Son un robot, un cyborg, ¿no? Claro. Ok, Claro. es muy importante el intelecto. En el intelecto dijimos, hoy que es la era de la distracción, también hay mucho material de valor. Exacto. Entonces, si algo no te está saliendo como querés es porque no sabes o no estás haciendo algo. Entonces tenés oportunidad de buscar. O sea, la realidad te está diciendo... Claro, bueno, no informate sabes con ni nada. cosas que te sumen, Nachi, decimos Exactamente. nosotros. No porno, satisfacción espontánea, TikTok, Total. etcétera. Claro. Total, esto es así, es la era, como dijimos, de la distracción. Por lo Sí. menos empezar a tener como esa parte más crítica de decir, che, todo es distracción. Yo miraba 200 partidos de fútbol. Claro. Es decir, mírate el de tu equipo, por ahí, no tenés que mirarte Claro. 200 partidos. Vos hacías eso, te Sí, yo era metías. el hombre futbolero. Me miraba, yo soy de River, pero miraba todos los partidos de Boca, Unión, todo. Hasta Miraba. llegó- Eso que, no sé, que es como una adicción, digamos, que te Claro. agarrás. ¿Es para esquivar algo, Nachito? ¿Es para Bueno, esto esconder algo? lo dijimos también. Claro, en El- exceso. El diagnóstico, si vos tenés una vida que no te gusta, que vas a ir para el lado de la queja, del reclamo, no me gusta mi trabajo, mi esposa, mi barrio, mi casa, el auto que quiero, no Sí. me gusta nada, estoy muy frustrado, voy a ser más permeable a querer mirar entretenimiento, querer gratificarme de alguna manera rápido, Sí. que es la salida rápida que todos tenemos. Entonces, ahora como te bombardean desde ese lado,
puede ser que esté mirando 200 partidos, puede ser Está el que se juega 1000 partidos de pádel, el que juega los jueguitos por hora, el que se Sí. mira 3, 4 películas Total. y así. todos los combos que podés hacer, algunos Sí. mezclan cosas, Sí. etcétera, Claro. después la alimentación. Bueno, las empresas lo saben esto, amigo, la M Dorada y toda esa mierda, saben de toda esta realidad, entonces te van a dar placer rápido, Sí. por eso es adictivo. Desde Claro. acá estamos tratando de decir, loco, Toma es un conciencia. Date cuenta, y lo Date podés cuenta. graduar. Yo estoy a favor de distraerse un poco. Claro. Claro. Pero de tener ese criterio de decir, che, esto no me está nutriendo, esto es distracción pura, entonces lo Claro. dosifico. Las maratoneadas de series, por ejemplo, Sí. yo también, era el Claro. hombre maratón. Tremendo. También. Decís, capo, 7 horas estuviste mirando Ey, Serie. Breaking aparte Bad. que ahí metés Claro. de 3, 4 días en el sillón, tenés No, ahí todo el claro. snack ahí. Exactamente. Snack, tras, heladito, Claro, no, track, no. Total, track. amigos, total. Sí. Estuvimos en esa trinchera a Sí, fondo. a Entonces, fondo, todos como dice estuvimos. Bruni, viene la maratón y te viene el heladito, el combo, todo. Claro. Entonces es tremendo. Así que bueno, volvemos. Los 4 cuadrantes, dijimos intelecto, Sí. dijimos emociones, mejorar el IQ emocional. Eso se puede hacer, se puede reconocer las emociones. Yo como digo, no es que todo se te va a solucionar, pero lo puedes darse cuenta que lo puedes trabajar. Date cuenta. Date Claro, cuenta, date date cuenta. cuenta. Dijimos la parte del cuerpo que es como la que más se entiende todo, que es hacer algún deporte, trabajar el físico, lo que te haga bien, Claro. y la nutrición también, darle cabida. Bien. Y después dijimos la parte espiritual, que acá todos hemos hablado También. bastante Sí, de nutrir la parte espiritual. nutrir la Exacto. parte espiritual, que es como la parte más trascendente. Como dicen, si vos le das bola a tu intelecto, le das bola a tus emociones, le das bola a tu cuerpo de una manera equilibrada, te va a surgir la necesidad La también parte- de... Porque sí. no sos tus emociones, no sos tus pensamientos, no sos tu cuerpo, ¿qué pasa? Hay algo Somos más. alma también, sí. Exactamente. Somos alma. Entonces, Eso hay que tenerlo Vas en a cuenta. concluir un poco eso y te vas a volcar a tu espiritualidad, que no es todo, pero es recontra Pero es muy importante. Claro. 25% igual Sí, que el cuerpo, sí, igual sí, que la sí. mente, igual que todo lo que estamos Un hablando. equilibrio. 100%. Así Los que 4 bueno, puntos. eso después lo vamos a hacer tipo como una edición, porque los Sí. pasos cronológicos para mí son estos que estoy diciendo. Gastón. Gracias, Gastoncito. Te mando un abrazo, Te papá. Hacker. Lo vamos a subir a TikTok. Tenemos Claro. nuestro Vamos, plan sí, de me acción. encanta, sí. Sí, exacto. Entonces, una vez que hagamos todo eso, que yo considero que son los pasos, vendría el tema de hoy, que es vincularse con la materia, con el dinero, Con el dinero. que es un tema que te va a ayudar en el intelecto, obviamente, pues es una herramienta recontra fundamental para desenvolverte, para el día a Claro. día, para generar dinero. Es muy importante entender cómo Sí. funciona y todo. Te va a ayudar en las emociones, porque vincularte mal con el dinero genera emociones negativas, amigo. Claro. Las Claramente. emociones negativas, como dijimos, frustración, toda la mierda esa que hablé al principio. Sí. No. Y después también desde el lado espiritual. Esto lo explican en la Kabbalah, que yo Sí. lo voy a citar mucho. La Kabbalah es una filosofía que es muy flashera. Y ellos dicen que nuestra alma vibra en diferentes, como ellos dicen sefirás, que es un término hebreo, no nos vamos a meter ahí. Pero dice Sí. que la primera es la materia. O sea, cómo te vinculás con la materia es como el primer nivel de este Sí. juego que se llama vida. Eso es, y cuando vos te desbalanceás ahí, que ahora lo vamos a desarrollar, te empiezan a pasar otros quilombos. Claro, Mucha- como consecuencia de eso. Exactamente. Entonces, vincularse con la materia es recontra importante. Lo primero que vamos Sí. a romper las bolas acá, y obviamente todos abro la mesa como para que opinen, el dinero esencialmente es una energía neutra, no es buena ni mala. Nosotros siempre tendemos a decir esto es bueno, esto es malo, ¿vieron? La vida Sí. etiqueta, todo sí, bueno, Lleva malo. eso, sí. Es neutro. Dimos Bien. el ejemplo de el dinero expone. Vos sos una persona avara, Sí. yo te doy dinero y se va a notar mucho más tu Claro. avaricia. Yo te pongo dinero, supongamos que seas avaro, o yo soy avaro, me dan plata y se nota. Y si soy generoso, yo te doy plata y se va a notar más. Claro, exacto. Entonces, de nuevo, no es bueno ni malo. El problema, y Sí. acá es donde tenemos que empezar a indagar, es que la mayoría o lo positiviza mucho o lo negativiza mucho. En la Kabbalah ellos hablan de exceso o Sí. defecto. Es lo mismo que estoy diciendo yo, es demasiado te estás obsesionando por la guita o la Sí. estás como ninguneando. Entonces, yo de que empecé a leer esto, realmente me voló la cabeza, y a toda la gente que conozco, yo con Dieguito lo hablo mucho, nosotros Sí, lo sí, hemos tal trabajado cual. porque somos socios y amigos y es un ejercicio que tenemos que hacerlo Lo han porque hablado, sí. compartimos un proyecto, hay plata en el medio. Claro, exacto, tienen que saber decisiones bien involucran cómo- sí, un sí, montón sí, de sí, cuestiones sí. de plata y todo, entonces es muy importante que los dos tengamos cierta sintonía en ese sentido. Entonces yo de que empecé a leer esto, cada persona que me vinculo es como que miro eso. Miro, Claro. este está pasado para un lado, o este está negativizado, o esta, ¿no? Lo miro un montón. Es tremendo. Y otra cosa que lo explican, dicen dos cosas que a todos nos van a pasar. La muerte, nos vamos a morir todos. Claro, Todos. pasamos Todos nos por- vamos a morir. Todos. Poco hablamos de la muerte, esto lo hablamos en uno de los Ya Es lo verdad. vamos a hablar de vuelta Lo vamos a porque tocar. quedó ahí.
Y el tema de la plata, o sea, la relación con el dinero, a todos Sí. nos afecta. Vos la podés ignorar, podés amarla, podés odiarla, pero te va a afectar de una manera. Heredás plata, tenés que utilizarla. Claro, no la ¿qué tenés. O sea, es algo que nos toca a todos y no indagamos mucho, amigo. Hay mucho para hacer ahí, porque Es- tenés la gente que, Es tremendo. viste, no sé, la guarda Hay y de tiene todo. miedo que se la roben. Tipo Gollum. Hay de todo. El de Gollum, Yo- Señor de los a mí me Anillos. tocó un caso muy cercano de alguien que cobachaba mucho, Oh. un día, pim, le robaron todo. No me digas. Ah. Y Qué bajón. fea situación, Horrible. pero digamos como que, che, y vos decís, pero ¿por qué este hombre no aprovechó o esta persona no aprovechó para, no sé, disfrutarla, hacerla, y vos la querés guardar, te la roban, en la Biblia dicen. Tiene que haber un la equilibrio. Biblia está dicho. Para mí tiene que También. haber un equilibrio con respecto a todo. O sea, ¿cuánto Total. dinero necesitas tener guardado para tu vida? ¿Cuánto dinero está destinado a ayudar a los demás? ¿Cuánto dinero está destinado A a disfrutarlo. a tu diario vivir, digamos? Creo que es un equilibrio que hay que tener, ¿entendés? A ver, si te pones muy fino, o sea, amigo, estamos de paso, ¿cuánta plata querés tener guardada? ¿Entendés? Claro, sí, ¿Cuánto total. Que no es malo total. tener ahorro, pero también capaz que con ese dinero puedes ayudar no sé, a otras personas, hacer otro tipo de cosas también. Exacto, ¿entendés? amigo. Total. El tema es no ponerte muy... muy cerrado con respecto a eso, Nachito. Sí. Como que no, la querés toda para vos, digamos. Total, amigo. El tema es así. Sí. Esos desbalances, encima, lo más loco es que a veces podemos tener un desbalance para un lado o para el otro. En general, te inclinás más hacia uno hacia otro, pero a veces podemos pendular por diferentes situaciones de la vida. O sea, es bastante complejo el tema, porque la gente, en general, yo veo opiniones que es como, el que tiene plata ya está, ya se vinculó bien con el dinero, y el que no tiene plata no. Y no es tan simple. Hay personas que tienen mucha plata, nosotros lo hemos hablado un montón, gente que tiene muchos ceros en el home banking, digamos, que Sí, le va sí. muy bien, pero está realmente obsesionada por la plata. Sí. Obsesionada. Al estar obsesionada, que sería esto que dijimos de exceso, lo que te va a llevar es a problemas en las relaciones, Claro. problemas en tu vida, porque estás desbalanceado, estás obsesionado por la Claro. plata. De nuevo, es importante entender que la plata es importante, está buenísimo tener, es mejor tener que no tener, pero nunca tiene que ser una obsesión. Claro, Claro. sin duda. Hay un millón de cosas que están buenísimas que no necesitas plata. Claro. O sea, a los que están en este caso desfasados, Sí. lo que habría que explicarles es que lo importante, casi todo lo importante no se requiere, no se resuelve con plata. No. O sea, un buen vínculo de pareja se construye. La plata Claro. te puede ayudar, Claro. obviamente, pero esencialmente no lo vas a poder Claro. comprar ciertas cuestiones. Sí, sí, Entonces sí, lo que tiene más, la gente que está como muy obsesionada en ese sentido, lo que tendría que entender es esto, es como bajarle un poco el tono, porque la vida se lo va a ir diciendo de otra manera. Claro. Claro. Vas a Sin duda. tener peleas y todo tipo de cuestiones. Y después tenés el otro caso que para mí hay más, que es Sí. quienes negativizan la plata. Sí. Que ahí sí entramos en un tema que nosotros hablamos mucho, que son patrones de escasez. Eso es lo que más se ve, digamos. Yo creo se que ve sí. mucho. Yo creo que sí. porque Es lo que más se ve en la manifestación de las personas. Total. Los patrones de escasez lo explican así. Nosotros, esto que hablamos de los condicionamientos. Lindo Sí. tema. Sí. Fui al baño, disculpa. No pasa nada, amigo. Los patrones de escasez es, cuando somos chiquititos, nosotros nos criamos con un entorno de adultos. Vos sos chiquitito, entonces Sí. vos te vas construyendo tus ideas y demás Sí. escuchando a los mayores. Vos Exacto. podés tener tus papás, los que no tienen los papás, hermanos mayores, o lo que sea, maestros. Claro, lo que escuchás y lo que vivís también. Totalmente. digamos. Después tenés influencias como las películas, grandes series, o sea, hay esto que le llaman espantapájaros culturales, que son Sí. como un montón de pastillitas que te van metiendo. Mundo Claro, conspiranoico. no, pero real. está verdad. O sea, te van Volvimos. chipeando. Te van Sí. recontra, Igual la chipeando. mayor influencia es con la que te criás también. Para No, mí es la total. más importante. Cuanto, es esa. cuanto más chicos sos, más influencia tienen en general, ¿no? Obviamente hay gente pobre que nace huérfana, es un garrón, pero en general están tus papás y todo. Entonces vamos a los patrones de escasez. Por ejemplo, uno clásico que te digan es Sí. pobre pero honrado. Ese es Tremendo. es como que Claro. vos parece que para ser honrado tenés que ser pobre y pasarla Claro, mal. Es como no. que te está invitando a nunca tener dinero. Es Claro. como que tener. Después hay mucho también para mí de la política, las ideologías políticas. Esos son tipo Y dogmas. baja en línea ahí. Recontra baja en línea, Re. porque hay mucha, vamos a decir, comunismo medio extremo, ese tipo de cuestiones, como que la culpa es de los que tienen un montón. Claro, el maldito Claro. capitalismo Ese. que no te deja hacer o que te aprisiona. O ese y que en el tiene medio es que- feliz. No, la plata no te da la felicidad. No, eso ni hablar, vamos a entrar ahí. Tremendo. Yo considero que estando en el punto medio te vas a dar cuenta que es mejor tener que no tener.
Y ¿sí? sí. Sí. Pero no está la felicidad ahí, sino de nuevo te estás yendo para el otro lado, Claro. y ahí vas a tener lo que Claro. hablamos al principio. Pero ahora estamos de los que están como negativizando mucho. También ambientes medio hippies, vamos a decir, Sí. que ahí está el... Hay mucha con la idealización, guitarrita. amigo. Sí, el que te dice la Pachamama, me probé Sí. todo, ¿viste? Claro, Después se te exacto. rompe el ABS del auto y la Pachamama no te lo va a pagar, amigo. No, Claro. Claro. Guarda. Fíjate. Ambientes espirituales también tienen mucho patrón de... no, Sí, sí, sí. no digo religiosos, espirituales. Bueno, Sí. pero los Yo he religi- frecuentado mucho ambiente espiritual y, no sé, Pero los religiosos Krishna también. proveerá. Claro. Dios proveerá. Tenés la alpargata así que te rompe los pies porque y Claro. pudiéndote comprar una zapa Los linda. religiosos no. también, amigo, te dicen Bueno, Dios proveerá. porque a veces... Bueno, sí, esto- Dios proveerá, esto- pero vos también hay tenés que que moverse activar, un sí, poquito. claro. O sea, Exacto. debes 7 meses de alquiler, Dios los impuestos, proveerá, todo, claro. Krishna lo soluciona. Yo eso lo he presenciado. Y vos decís, y recontrabanco la espiritualidad, pero para mí Sí. muchas veces no se quieren hacer cargo, esto puede ser consciente Claro. o inconsciente, que no pueden generar. Entonces esos ambientes, como de esa austeridad, te da un espacio. Sí, sí. Nosotros hemos hablado Sí. mucho. Sí. Es una zona de confort, digamos, y queda bien. Y porque te el tipo está con la entregás ahí. guitarrita, Claro. no, en el fogón, Sí, Claro. la sí, pacha y pero todo eso. pasa. Que Sí. yo Está banco. bueno, Sí, claro, sí, está sí, bueno. Yo, pero- como digo en este espacio, banco la austeridad real. Sí. Porque, de nuevo, para mí se puede vivir austeramente. Si vos lo decidís así, te recontra banco, pero Claro. no me la caretees. No me la caretees. Claro, y aparte, flaco. acá hay un Es termómetro. una manera de esquivar la situación de lo que te está pasando. Para mí ¿no? sí. Sí, Se claramente. enfocan ahí Total. y Claramente. esquivan lo que realmente le pasa. Para mí sí. Un Son termómetro excusas, ¿o no, claro. amigo? Total, Excusas. amiga. 100%. Son excusas. Un termómetro claro que lo explica un autor que ahora vamos a decir. Hacker, Herr Becker, Secretos de una mente millonaria. Ese es un libro que a quien quiera profundizar sobre Es esto tremendo, amigo. es claro, concreto, al hueso. Y esto que decía Bruni, no cuesta nada un audiolibro. Sí. En un momento no se estás cocinando algo. Si no tengo tiempo, te dicen todo. No. Tiempo No lo estás sobra. priorizando. Sí. Tiempo en algún momento en el Tenés. auto. O dijimos, estás viendo 200 partidos, mírate 100. Sí, claro. No mires nada, Hay pero- un tiempo para todo. Claro, claramente. mirate 3 capítulos, mirate uno y metete un librito de estos que te puede cambiar la vida literal y te puede dar un entendimiento que después podés profundizar. Este libro, Herr Becker. Como Ahí está. decimos, lo de mente millonaria a veces a la gente dice, no, pará, Claro, esto es te chamullo. quieren, sí. Pero metete adentro porque el libro tiene mucha magia, amigo. Que Bien. claro, la gente por ahí lo ve como que, viste, te pensás que porque me compro este libro me voy a hacer Claro. millonario. No, No, boludo. no, Steve es un Jobs. título, Es que es no un habla de título. eso. Y lo que importa, realidad lo que importa es la claro. idea. No, ya sé de qué habla, pero te digo que la gente dice, boludo, te pensás que me compre, viste que está ese Sí, boludo. Sí, sí. No, igual que te dice, Dios, esto. Bueno, hay un boludo para todo. No es que es el título que porque te compras el libro vas a ser millonario, sino las Claro. ideas que están adentro Claro. te van a abrir la cabeza, Te van a papá. ayudar, Y esas ¿entendés? son, claramente. Diegui. esas son las resistencias. No, papá. que sin duda, yo te digo en lo personal, es un libro que me ha ayudado mucho a romper con esos patrones que a veces no nos damos cuenta que lo tenemos. No es que, No, claro. ¿entendés? Primero hay que, Date cuenta. hay que identificarlos, ¿entendés? A esos patrones. Sí. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos salen las cosas? ¿Por qué no puedo afrontar tal otra? Y hay patrones que lo tenemos tan instalados desde nuestra niñez, de, no sé, del no tengo, Claro. del no se puede, el vos no vas a poder, muchos. Y cada uno tiene que detectar los suyos. Cuando vos lo empezás a descifrar a eso, también empezás a como a poder desbloquear cosas, ¿viste? Sí, a cambiar tu vida. Claro. Digamos, como que no te tenés Y que empezás a quedar- mirar, en realidad el libro habla de cómo piensa una mente millonaria y una mente, digamos, con... Normal, con... Sí, Claro. Exacto. Sí, con- sí, sí, patrones total. de escasez, digamos. Entonces es recontra importante esto, porque decimos, te guste o no te guste, diga, no, esto es una boludez, no es una boludez, te va a suceder, o sea, te vas a tener que vincular con el dinero, te van a tocar situaciones y a resolver. Entonces es importante entenderlo. Yo siempre lo digo, hay autores que lo explican así, es como las reglas de juego, amigo, vas a jugar al pádel, tienes que Claro. picarlo, hablamos otro día con Bruni. Tenés que entender las reglas, amigo, si no entendés la regla te va a ir mal. Claro. Y seguimos porque ahí entra para mí mucho el ego. Queremos, viste, el ego le cuesta aceptar que no sabe, le cuesta ser humilde. Siempre el ego es el que infla el pecho, el que yo lo sé, te dice una boludez. Entonces esas son las resistencias. Tenemos que luchar contra El eso. ego, bueno, otro día lo vamos a tocar, pero en el poder de la hora es como el ego es tu enemigo principal. Sí, O sea, el ego es como Sí, tu amigo. némesis, ¿entendés? O sea, Sí. te frena en un montón de situaciones el ego. Después, ese libro, ese me gustaría Ese es épico. que lo desarrolles, Lo recontra Nachi. vamos Sí, a estaría tratar. El buenísimo. poder de la hora. Y yo voy a también voy a Sí, preparar sí. algo para Estaría traerlo buenísimo. porque es un libro que me cambió la vida. Muy, muy bueno. Total. Muy bueno. Total, es un librazo, Bruni, es un librazo. Y esto que decimos, recontra clave,
entender lo importante que es esto. Por eso yo le estoy dando tercero, digamos, en orden de importancia, cronológicamente, porque quiero ser millonario, quiero tener guita, todos esos deseos que tenga, pero si no te vinculás bien con el dinero, vas a chocar, amigo. Vas a chocar, por más que tengas un montón de plata. Claro. Ahí está el tema. Entonces es primero caminar, después volar, como dijimos en el otro capítulo. Entonces, súper importante vincularse bien con la materia. Un termómetro para mí de que la cosa no está yendo todo. Porque decís, ¿y cuánto tengo que ganar? ¿Viste? La gente siempre quiere como que todo tenga número. Sí. ¿Cuánto tengo que ganar? Hay un autor que lo explica así. Dice, si lo urgente ocupa espacio de lo importante, quiere decir que tu economía está como frágil. Hay dentro de economía, Bruni tiene a su hijo Mir, que tiene su vida. Yo tengo la mía, es muy de cada caso. Claro, o sea, Claro. más o menos traduciendo al castellano es, Sí. si flaco, si no tenés para comer, digamos, lo urgente sería no tener un techo, no tener un plato de comida, ¿no? ¿Cómo sería, Mirá, yo Nachi? lo explico Explícamelo así un poquito. con el ejemplo, como decimos, como aterrizado. Yo tengo a mi hija Lila, la tengo que llevar a la escuela. Sí. Ella está en Quilmes, voy con el auto. Se me rompe el auto. Si yo tengo una economía muy al día, que estoy ahí, Frágil. muy frágil, ¿Cómo se me arreglas rompe el auto y no lo puedo arreglar. Claro. El Claro. auto, en el orden de importancia, mi hija es lo importante. El auto no es importante, Claro. el auto es un cacho de metal con Sí. 4 cosas, Sí, digamos, sí. con la goma. Pero como se me rompe, me está afectando a poder llevar a mi hija. Claro. Entonces lo urgente ocupa espacio de lo importante, porque no tengo plata para resolver ahí. Y ahí empiezan los quilombos. Entonces por eso es importante generar una economía que te permita resolver tu diaria dentro del 3D de cada uno. Claro. Yo, por ejemplo, necesito un auto o 2 autos o lo que sea. Bueno, yo tengo que ir por eso. Después está toda la parte del confort de cada uno, si quiere viajar y todo. Pero esa parte base la tenés que resolver porque vas a tener quilombo y eso le pasa a la mayoría, amigo. Sí. Muchas peleas de pareja. Sí, Lo total. urgente, ocupa Tal espacio cual. de lo importante y agarrate a los ganchos. No, Tal podés tener cual. todo. Y es una cuestión de dinero. Claro. Las cuestiones de dinero hay que entenderla con dinero. Y sí. No hay que No hay con otra. espiritualidad, ¿no? Claro. Y lo espiritual, esta es medio una cosa, es una cosa, otra cosa es otra Sí, cosa. sí, sí. Claro, O sea, sí. María, sí. Sí, sí, No, sí, eso es sí. real. Sí. 100% real. Entonces, súper Resolvés importante. solo con dinero. Lo explica de otra manera este chabón. Dice, sé financieramente más grande. Este lo dice Herbecker. más Más grande grande que tus tus problemas. problemas financieros. Volvemos. Si se me rompe el auto, a mí me pasó ahora con el ABS del auto. No es que soy un ultramillonario, pero tengo una buena economía y demás. Fui Sí. y lo arreglé. Punto. Es un problema grado 3, si querés. 4. Tomo Uber y todo. Si yo estoy con una economía mala, es un problema grado 10. Claro. Se arman los quilombos. Claro. Entonces, sé financieramente más grande Después hay que tus otro problemas. tema, que también adquirís el auto con una economía grado 2, que no es el momento justo para Bueno, tener el auto. Total. También. Ahí entra mucho. A veces nos metemos en esa Ese debilidad círculo económica de- inconsciente. Ahí es educación financiera, Claro, exactamente. que también falta, que es el capítulo que hablamos al principio. Para Sí. mí viene, primero me vinculo bien y obviamente en simultáneo me educo bien financieramente porque también es importante. Bien. Pero me parece que en orden de importancia esto es como recontra mega clave. Sin duda. Así que yo recomendaría ese libro como base, pero hay un montón. Y ahí en YouTube hay charlas recontra zarpadas como Sí. para profundizar un poco más. Este libro ahí. Este libro es Secretos de tremendo. una Mente, Muy bueno. Millonaria. Otro consejo que este lo da Diego Dreyfus, México. Tenemos que ir a México, amigo. Sí, el sueño que ¿cómo nos quedaron traiga las métricas en México? Queremos ir, queremos ¿No ir. avanzó más? No estuve siguiendo Sí, la- sí. Vamos a ver las mediciones. ¿Qué dice Diego Mediciones. Dreyfus? Diego De tantas Dreyfus, cosas que amigo, dice. es muy capo Diego Dreyfus. Para Sí, mí lo tiene su tengo, lo hater, tengo. pero es bastante capo. El chabón dice a esta gente que está como enojada. Vos te diste cuenta que estabas con mucho patrón de escasez, Sí, ¿viste? Pobre sí. pero honrado, los culpas de todos los millonarios. Está Sí, como sí, peleado con el dinero. Como que. Otro ejemplo que lo dijimos recién. Para mí es un recontra clásico. Contás una historia de peleas que Sí. pasa mucho en las familias. Sí, sí. ¿Viste? Sí. Cuando hay plata hay quilombo. Claro, Esa es tu. O sea, no, vos ¿es tu estás percepción o te... percibiendo negativamente el dinero, por lo cual no vas a tener. Todos los que dicen eso nunca tienen plata. Es que en realidad Wow. el dinero confronta a las personas y no quieren ponerse en la postura de cambiar su vida para mejorar digamos, su economía. Hay mucho de eso. Entonces, Sí. amigo, ¿qué pasa? No, el dinero es malo. El dinero te va a generar pelea. Y No, genera- seguro. Seguramente tiene- que dos no, personas no. pudientes... Si tiene sí. dinero, seguro andan algo raro. Esa te iba a decir. Ese es otro. Constantemente así, ¿me entendés? Ese es Entonces otro. eso es Y el que te justificar. critica capaz que no tiene un mango. O el que habla mal del que tiene plata seguramente no tiene un mango y le tira la pálida. Ese o sea, es es otro. así, amigo. Totalmente, amigo. Pasa Pero el constantemente. punto es entender que en esos casos que se pelea la gente por dinero, el problema Sí. es que está desbalanceada la persona en su vínculo con el dinero, no es el dinero en sí. Claro. O sea, si vos entendés que se pelearon por dinero, vos ya te estás negativizando el dinero, te va a ir mal, no vas a tener plata. Entonces es captar un poco eso. Claro, Recontra darse mega. cuenta. Date cuenta, es un date cuenta. Date cuenta. Date cuenta, Claramente. marca cañón. Entonces decíamos, Diego Dreyfus lo que propone es escribirle una carta al dinero. Ojo. Esa es la Una de... cartita de amor
Escribir cuando Me vos te das gusta, cuenta me que estabas peleado Dinero con el querido. dinero. Porque el chabón, sí, arrancás extraño. así, decirle cosas lindas, papá. Me gusta. Sí es bueno el dinero. Es A mí como me el quiero dicho- contigo, te quiero Es como el dicho, el dicho de barrio. Querelo, ojo, Acompañar. no te pongas tóxico. El chabón lo dice como una relación. Si vos sos un obsesivo, Claro, se no, te esa va a ir no a la va, mierda. esa no va. Ahora, si vos lo rechazás y lo odias, ¿qué va a hacer el dinero? Se va, pa. Claro. Es como el Real. dicho 10, es como el dicho de barrio, viste que siempre tenías amigos, che, vamos a salir o vamos a bailar o vamos a comprar algo. Y el que llora, viste. Sí. Oh, El de violinero, le digo. Claro, Eso, saca los violines y te llora la carta, viste. No. Entonces, nada. Total, amigo, mirá. No lloré porque la espantás. digamos. Hay una Sí. frase que la dijimos, los puntos se unen hacia atrás. Yo tengo grandes amigos, ya tengo 46 años, me acuerdo cuando éramos 20, y el que era el rata, que decimos Splinter, el Claro. que era rata, era rata cuando no teníamos un mango y es rata cuando tiene. Eso Claro. no es que era el problema del dinero. Y el que era generoso, que tenía Hay lo, de esos también. lo poco que tenía, lo compartía. El chabón ya estaba tirado. Hoy Claro. es generoso. O sea, eso en un punto es así, es lo que dijimos al principio, amigo. Coincido, Nachito. Así que 100%. súper importante eso. Y escribir la carta del dinero, no Sí. subestimar lo que decía Romy, el tema del poder de escribir, amigo. Es tremendo, ¿eh? Sí, Yo hay estoy- algo con la escritura también. No, amigo, es tremendo, ¿eh? Vamos. Mundo escritura, A o sea, escribir. escribir desde metas, desde lo que era. Ahora hay autores que hablan de escribir lo que te viene a la mente, amigo. Yo lo Onda hago, flow. lo hago a fondo. Vos eso. lo haces mucho. Yo lo hago mucho. Entonces, si, Sí, sí. si ves que estás como muy peleado, peleada, como que Sí. no, me va para el orto con la economía y empiezo a ver todos esos patrones que haces. Anotar las ideas o los Eso es sueños es, épico. la primera parte de materializarlos. Genera algo muy No, es zarpado tremendo, amigo. lo que Te genera anotar da- las cosas. Bueno, Napoleón Hill lo dice en la Napoleón llave Hill maestra. grosso, Sí, en el secreto de la llave maestra. Sí. Acá en Bien. esta agenda... A ver, ¿podés leer algo? A capaz? ver. No puedo leer nada, Al aire. pero es Desde increíble el todas las pibe ideas cheque. que llevo. Escribo constantemente cosas. Claro. Ideas, se me viene algo, una idea Es y la verdad, bajo. lo anota. O lo que quiero conseguir o lo que tengo que hacer dentro de un tiempo. Así. No, es épico, amigo. Y- Yo no escribo tanto, pero lo empecé a incorporar porque me doy cuenta que es tremendo. Claro. Lindo las Es tremendo. anotaciones. Entonces, lo escribir una carta, ojo, si ves que estás como muy peleado, está todo mal, que decís, me fue mal, me di cuenta que tenía muchos patrones. También, no enojarse con si algún padre, madre te tiró su ideología, te lo dicen bien. Y sí. Amigo, yo con Cada uno respecto- dice lo Para que ellos cree, no es está que te lo dicen bien. con mala intención. Para con ellos respecto, está con bien. respecto a Yo lo de tan convencido anotar. que es malo el dinero. Para ellos está bien Con lo que te están respecto a diciendo. lo, con respecto Sí. a lo de anotar, quiero dejar un mensaje. Muchas veces queremos anotar cosas, por ejemplo, muy zarpadas de que, no sé, nos imaginamos de acá a 5 años. Anotate lo de mañana. Arrancate con lo de mañana. Buen mensaje. Es buenísimo. Mañana a la mañana me levanto y voy a, no sé, a caminar 3 vueltas a la manzana. Luego tengo que, no sé, eso de tener un Organizarte, ¿no? orden Anotar. hace de que vos vayas como queriendo cumplir eso que anotaste. Pero es algo Claro. que te Micro genera- objetivos. Claro, micro Claro. objetivos, ¿entendés? Porque si Muy buena flashás idea. No, y aparte tipo te en- ayuda a la memoria, porque a mí me Claro, resirve quiero ser anotar maratonista y lo no que- le salía a dar una vuelta a la plaza. Claro, digamos. ¿me entendés? Empezá con De a lo. poco. Sí, total. Pero coincido. empezás a materializar todas las ideas que tenés en un papel Claro. y hace que te ordenes, ¿me entendés? Que digas, Sí. che, pará, a ver qué anoté y te da un orden en tu Claro. vida también el anotar. Sí, y otra cosa, te das como un compromiso, como que Claro. vos ya lo plasmaste, amigo, no es que queda ahí como... En que el vos aire. En el hablás. aire. Sí. Entonces guarda con Sí, eso. pero ya lo genera, pones. algo Bien. mental Es tremendo. que hay que experimentarlo en realidad. Bueno, un capítulo yo creo que es, no el que viene, en un par de capítulos más vamos a hablar de establecimiento de metas acá en Afila el Hacha, porque eso también es recontra importante. clave y va del mundo de lo que dice Dieguito, de Re escribir. importante. Bien. Dice, frase de solicito de azúcar, pero no tiene Va. ninguna. No tenemos pa. ninguna hoy. Esta es mi primer Sí, frase sí. A de ver, solicito de azúcar. a ver si en una hora y merece pico. la No, frase. A ver. No, para mí es épica. Dice, si no tenés metas, vas a estar al servicio de quienes tienen metas. Frase de sobrecito de azúcar. Anotala, papá. hacker, y anotate Vamos. una meta, hacker. Porque es tremendo. Hay que tener metas, hay que tener Claro, como propósitos. que laburás para otro. Es que es así. Laburás para el sueño de otro. Si no tenés Analizalo. una meta. Sí, Totalmente. Es como el amigo. empleado que está ahí, el que viste que siempre hay un empleado que es rebotón, viste que el chupamedia del jefe. Claro. Y flaco, si sos empleado y estás laburando para el sueño de tu jefe, digamos. Claro. Total. O sea, Igual no hay que y- olvidarse que muchas veces hay que primero, laburar para el sueño de otro para poder concretar los nuestros. Esa es muy interesante. Sí, Y es y del en algún pibe momento de chico. comienzo. No, Amigo, pero excelente eso. no, Un pero, comienzo- pero es real, porque a veces decimos, no, yo quiero arrancar por la mía y quiero ser yo No. y quiero esto. A veces también hay un proceso, digamos, de trabajar bajo relación de dependencia que te genera un conocimiento, algo, te genera experiencia, te genera aprender y te genera algo que es muy importante, aprender a valorar.
Claro. Es un proceso que para mí es importante pasarlo. No es lo mismo una persona que arranca a emprender sola y que nunca supo lo que es trabajar para otro y pagar un precio que hacerlo directamente sin haber laburado. Se valora mucho más. No es que se valora más. Son para el mí. después, digamos. Claro, para mí el fin, digamos, de los dos es recontra válido. Sí. Pero yo creo que la persona que sabe lo que es laburar bajo relación de dependencia, hacer un esfuerzo extra y todo, valora el logro de otra manera. Claro, lo exacto. valorás de otra manera. O sea que ponele, si vos estás picando. No es lo mismo, Brunito, que yo agarre y diga, bueno, yo, como a mí me pasó, laburaba en 11, tuve una peluquería, después tuve una distribuidora, hoy tengo una empresa, estoy creando otra empresa, valoro las cosas de otra manera. No es lo mismo capaz que le puede llegar a pasar el día de mañana a mi hijo que se va a encontrar con 2 empresas. Claro, ¿Me entendés? exacto. La mentalidad es otra, ¿entendés? No, Importante. porque es la parte de lo que estás hablando es toda la parte del valor de la experiencia. Claro. completa, amigo. Hay un autor que dice el trabajo, le dice nutricional, que es como un trabajo que medio aceptar que hay momentos que no te queda otra, que es el trabajo para llenar la heladera. Es el chabón, como onda para Claro. salir del paso. Lo que básico. sea adicto, Lo básico. y eso te va a dar un montón de valor. Esto que decía él, después te va a poner en perspectiva, vas a hablar un montón de cuestiones y todo. Yo todo lo Bien. que tuve que transitar para llegar hasta acá hoy, todos los pasos, el esfuerzo, los momentos, pero hubo una cosa que nunca me faltó, que fue el convencimiento a dónde quería llegar. ¿Entendés? Y eso es clave tenerlo grabado. Es como que vos tenés que agarrar y eso tiene que estar grabado en tu mente. No importa el proceso, no importa la situación que estés pasando, no importa si hoy ves todo oscuro. Pero si vos tenés claro a dónde querés llegar, quédate tranquilo que vas a llegar. ¿Entendés? Exacto. Y no hay que... Metas y propósitos, ¿o no? Sí, Claro, sí, No, total, no. amiga. Metas y propósitos. propósito recontra y establecimiento de metas también porque te da mucho orden, Claro. te da un plan Para y un plan de seguir acción y demás. Recontra, importante. Importantísimo. ¿Cómo es la frase del plan que siempre me lo olvido, pero que es Si Ay, fallas sí. al planear, planea fallar. frase de sobrecito de Otra. azúcar? Sí, Vamos. sí, esa es épica. Si fallas, amigo. ¿cómo es? Perdón. Si fallas al Eso planear, es medio un trabalengua. planea fallar. Si fallas al planear, Si fallas al planear, planea fallar. Es como medio trabalengua. amigo. Planea Tres fallar. tristes tigres. Es un 3 trabalengua. tristes tigres de 13. Comen tigres de 13. No, Ay, qué esa es culo. tremenda, amigo. Pero sí, tiene que haber un plan. Sí. Si Siempre. fallas al planear, planea fallar. ¿Cuándo Ahí está. entendiste que tenías que tener una meta, Nachito? Bueno, yo es un tema que la verdad que soy el hombre que no tiene como las cosas tipo fluida fácil. Yo tuve Claro. que leer autores, ¿no? Me cuesta a mí y también me costaba como, porque a veces tenés ejemplo, yo tengo un gran amigo que él lo conoce, el Richard, que yo me dice, no, yo tuve metas siempre desde el principio, tuve clara mi idea, siempre supe de qué quería trabajar. El chabón, viste, todo resuelto, Claro, todo, y a él un 10, no digamos, leyó en ese nada. sentido, claro. Él lo entendió. Lo tenía bien claro. Claro, yo hará unos más o menos 7, 8 años que empecé a valorar lo que es tener ciertas metas, pero Sí. concreto, metas de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Tiene que haber una meta que sea como más genérica. Es Claro. muy largo, es Claro. un tema que Sí, lo vamos sí, a sí, tal explayar. Tenemos tiempo, igual. Porque ¿eh? hay, sí, No se no, olviden que estamos a las 4:30. tenemos Nos que queda seguir hasta 20 las 4:30. minutos. Bueno, quienes quieran buscar ahora como para interiorizarse se llama SMART, que es como una sigla que es en inglés. Sí, Y SMART. es S de specific, que es Sí. tenés que tener una meta específica, amigo. No puede ser algo vago, algo que quede en el aire. Quiero Algo puntual. algo puntual, algo específico. Y después Bien. la M es de medible. Sí. Tiene que ser medible. Vos lo podés poder dimensionar, Claro. medir algo justamente grande, si es algo en tiempo, general. cuándo lo vas a lograr. No sé, quiero tener, hablamos el otro día de la nutrición. Quiero Sí. tener los abdominales. Claro. Viste que ahora te dice 7 pasos para tener abdominales y pará. Ay, no. ¿Sabes No, que porque todo la gente- chamu? La gente quiere todo rápido, Sí. amigo. ¿Sabes que hay No. tenés que Hacé estos entrenar? 12 ejercicios y vas a tener abdominales Claro, en un no. mes. Pará, amigo, No me tengo mientas. grasa, hasta yo soy Claro. flaco y tengo grasa. O sea, es medio Imposible. vende mucho humo. Claro. Tiene que haber un tiempo. Sí. Bueno, en un año. Claro, tiene que ser Tiempo, medible. proceso. Tiene que ser medible. Bien. Bueno, es súper interesante. Resultados instantáneos no hay en nada, Nachito. En realidad, para mí, sería lo que realmente vale no es instantáneo, amigo. Sí hay cosas instantáneas, está lleno de esto que hablamos de placer, pero lo que pero vale, resultados verdaderos. verdaderos no, amigo. No, es que no. Todo un proceso empresarial o lo que sea, es así. Con la lectura de un libro podés obtener información que, no te digo que instantánea, pero como Y- que es lo más cercano que hay a
a nutrir la mente, por ejemplo. Puede ser una lectura de distracción, puede ser Lo que una pasa que lectura ahí de... creo Para que mí sí, creo que ahí Bruni. volvemos de vuelta a los patrones. Hay cosas para desbloquear. Si no las desbloqueas, es imposible seguir transitando los pasos de la escalera. Pero bueno, Claramente. yo te vuelvo a preguntar. Dijimos, todos nos vamos a morir, pero no es un tema que indagamos mucho. Sí. No se habla, También, no es nos gusta. verdad, Y sí. esto que te digo del dinero, del detrás de escena que hay del dinero, que es una energía que la tenemos que estudiar. Hay un chabón que dice, vos te levantás, desde que abrís los ojos hasta que te vas a dormir, todo va de dinero. Pero no lo dices del lado obsesivo. Chabón dice, vas a cagar, tenés que tocar la cadena. Claro. Papel dinero, higiénico. Sí, toallita, Claro. lo que quieras. buenísima. Pide, querés ir te subís al auto porque venís acá. Combustible. nafta, La luz de la- travesía. Seguro. Todo, amigo, vas a la nena a la escuela, no, escuela pública, no importa, en llevar útiles, todo. Claro, todo claro. termina incidiendo en No el puede más el vivir tipo de de vida chamullo. moderna que tenemos. Rosy. Rosy. Dólar nos dice, exacto. Grande dólar, ¿eh? Sí, nos dice, exacto. Preparación, experiencia, valor para luego vivirlo y justamente por falta de conocimiento evitas choques. Fácil. Muy bien. Bien. Capítulo dólar, ¿eh? verde, Lore Sí. nos dice, Nachito, recomendame 3 libros. Amo leer ciencia ficción, pero quiero empezar con alguno. ¿Me recomendás uno? Grosa, Lore. Te voy a decepcionar acá porque yo la verdad que no soy de lectura así como medio recreativa. Sí. Es más, Ciencia ficción. soy de madera. Pero ella Bien, dice, a ella, bien. a ella Ahora, le gusta no, ciencia de ficción, pero quiere crecimiento que le personal, recomiende. No. Yo creí Sí. que me decía de ciencia ficción, no tengo. Uno, El poder de la No, hora. claro, El ella poder de quiere la hora. leer ciencia Ese, ficción. ese pero- lo- Yo creo que El secreto de la mente millonaria y... Ese es un librazo. Quieren que lo recomiende. Te lo Como- puedo prestar, Lore. No sé si lo tenemos Ahí porque está. los libros los prestás Ahí y no vuelven más. entendiste. No vuelve En más. algún lado posiblemente lo tenga, no te lo Bien. garantizo. El de Yo tengo- cómo hacer amigos e influir sobre las personas es muy bueno también. Es bueno. Salto, Bruni, Es Sí, bueno, ese es bueno. buenísimo. Ese para mí es top. Claro. 7 hábitos, amigo. Esa Siete es la hábitos. Biblia, Lore. Esa es la Biblia. Afilá el hacha nació de ahí. 7 hábitos de la gente altamente Che, en efectiva es Spotify, épico. yo no entiendo cómo la verdad que es algo que no sé El si es hacker. medio obsesión. El hacker. El Pasa el hacker. No sé, viste, te vas a bañar Sí. tú, El poder de la hora en Spotify, Pumba, no sé, Hábitos Atómicos también es un, Ese es es nuevo. un librazo, Claro. también un Sí. librazo. Sí. Pero me pasa de que me dan ganas de escuchar, no sé, ahora escucho un poco la radio a la mañana porque, nada, porque me gusta escuchar la radio, Sí. escucho Obvio. Perros de la Calle. Algún día voy a llamar y le voy a Andy. decir a Andy que este programa existe. Bien. ¿Sí? Y que Grosso. Vamos. él nos puede ayudar. Yo sé que él nos puede ayudar a tener seguidores. Ojalá. Ay, sí. Él siempre ayuda a la gente, amigo. Andy Kuznetsov, te mando un Ay, abrazo yo grande, amigo. Muero por conocerlo. Ojalá, o sea, el Dios encanta. quiera que nos pueda cruzar algún día. Me encantan. Perros de la Calle, pero ¿no te pasa que, tipo, Diego, vos que andás mucho en la camioneta o que vas a lugares a hacer trámites, ¿no te Sí. pones ahí Negocios. Negocios. no te pones ahí un audiolibro, lo escuchás en la camioneta? Lo hacemos. Lo hago. Lo hacemos. Es más, hoy a la mañana estuve repasando el resumen de este libro del secreto de la mente millonaria, porque bueno, me hice un repaso porque quería acordarme Es un poquito épico. de algunas cosas y es tremendo. No, lo que tiene el algoritmo este que dijimos, que lo que ve que más o menos te gusta es choto, pero también está bueno, porque ves, Sí. si empezás a buscar autores, tipo, yo le diría a Lore, Brian Tracy para mí es un crack. Sí. Es un Ahí chabón va. que vos pones YouTube. Sí, y que está el curso ahí que lo podés Gratis. consumir gratis y es un crack el chabón. Un día vamos a traer, yo lo estoy ¿A quién? preparando. ¿A Brian? Cosas gratis. A ver. A Brian Tracy tiene 80 y pico años, el chabón sigue dando cosas gratis, amigo. Que pueden cambiar Son tu vida. tremendas. Te Sí. cambia, decís, la gente no lo consume. Claro. Es increíble. Es Una increíble. lástima porque. Pero bueno, de nuevo, un poco de distracción para mí está Te bien. iba a decir también. esto del Sí. algoritmo, Gallardowski. Te iba a decir Muñeco. esto del algoritmo es muy interesante. Estuve viendo un documental Sí. de inteligencia artificial donde aparece Bill Gates, Bill Gates. el de Microsoft, ¿no? Sí. Sí. Bueno, viste que hace poco, no hace mucho, hace un año o 2 años, hubo como Estados Unidos reguló el uso de las redes sociales porque Mark Zuckerberg te metía cualquier Todo. publicidad, entonces vos te fumabas cualquier cosa, ¿entendés? El algoritmo te mostraba lo que quería y sin opción a que vos pongas, ¿no viste que ahora tenés me interesa, no me interesa? ¿Lo ves que Sí. te aparece? Claro, claro. Bueno, vos no aparte, tenés muchas redes, Si pero... buscas Pero sí, sí, algo, sí, sí. si buscas algo te empieza a aparecer de lo que estás buscando constantemente. Antes te aparecía tipo más aleatorio Random. cualquier cosa. Exacto, entonces juntaron, lo vi en este documental que es muy interesante, se los recomiendo, está en Netflix, es sobre la inteligencia artificial, que habla de que todo es inteligencia artificial. O sea, acá el que está, el hacker que nos está mostrando en vivo ahora en stream,
también tiene inteligencia artificial. Decía que la lectura de cheques es hacker no inteligencia existe. artificial. No, el hacker Que es un- todo es inteligencia un artificial holograma. ahora, amigo. Es tremendo. Y decía que esto, como una comisión, no sé, se tipo juntaron ética. para... Sí, exacto. Sí, sí. Agarraron al de Twitter, al de Facebook, al de, no sé, a todas así las redes sociales, y medio que dijeron, a Mark Zuckerberg lo hacían ustedes, le decían, usted pide disculpa por toda la gente que se vio agredida por el contenido que tiene Facebook, Claro. porque claro, te aparece contenido de todo. Claro. Claro. O sea, de cualquier índole me refiero, Sí. ¿entendés? Sí, amigo. Hay de sí. todo. Entonces como que medio que apareció esto del me interesa y no me interesa. Claro, Como claro. que vos como- puedas elegir lo que vos querés ver, ¿me entendés? Sí, Claro. amigo, Si yo no sí. quiero ver gente asesinada y boludo, estoy mirando cosas, te aparece cualquier video, ¿entendés lo que te quiero Sí, decir? sí, 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 Entonces tal cual. está bueno Está poder Está decidir. bueno, Está más bueno. ordenado A mí igual me eso. gusta, claro. Sí, Podés sí, decidir sí, sí. Y un tranquilamente poco va por ahí. Si empezás qué a ver y qué no buscar. ver. Claro, empezás a buscar este tipo de autores, que es un poco lo que decía Lore, empezás a buscar el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es muy bizarro. el y ese título. se lo recomendamos ese es a de Lore. David Carnegie, Sí. algo así, Sí. no me acuerdo el nombre del chabón. que Ese es un- tremendo. ese es Carnegie. tremendo. Sí. Carnegie. Carnegie. Ese es Que genial. ese Ese libro es buenísimo. Que Lo se he leído, inspiró, así que ese- Napoleón Hill se ese inspiró comprate en y lo él. Es como, Napoleón Hill es como su Padawan, ¿entendés? Claro, Este claro. Dale Lees Carnegie. ese libro y Dale es muy Carnegie. zarpado Es un como- antes y un Y es de después. 19... Del año de la 15, Gomera. ponele, una cosa Y así. el chabón habló con Henry Ford, con el Con los grosos. presidente de las patillas de Estados Unidos, ¿cómo que se llama? No. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, de los Que esclavos. Abraham Lincoln era una persona muy buleada, eso cuenta la historia ahí. Que era una persona que le hacían bullying, el chabón hacía como que mandaba cartas, esa historia es buenísima. El chabón mandaba cartas anónimas, por ejemplo, no sé, a mí, a Bruno, decía, vos Bruno, que te faltan los pelos, pelado, como que el chabón te tiraba factos en cartas y las dejaba ocultas. Ponele que vos sabías, es buenísima la historia. Sí. Ponele que yo sabía que Nacho pasaba por este sendero en ese momento, en el año de la Gomera, no es que había asfalto ni nada. Pasaba por este sendero, entonces el Te chabón te dejaba la dejaba carta. tipo una cartita, vos la leías y decía, Nacho, tu señora te gorrea, sos pelado y encima no sé qué. Wow. Y era como que el chabón sabía, O sea, Mucha me recabió. información. un día por hacer eso, Claro. se encuentra una persona que lo desafía a duelo al chabón. A duelo a muerto, como decimos, che, me siento ofendido por lo que me dijiste. Te quiero retar a duelo, ¿entendés? Entonces Claro. lo reta a duelo, medio que lo persigue a Lincoln. Lincoln se tiene que ir de la ciudad. No, Tremendo. tremenda, amigo. Es un Sí, libro que te confronta con respecto a hacerte cargo, ese libro. Dale Carnegie. Porque es muy de ver lo que hacemos siempre, que queremos como volcar nuestras culpas siempre a los demás. Es buenísimo. Es tremendo, boludo, lo que te Como el que te enseña. critica, ¿viste? Es como Claro. el que viene y te critica, ¿viste? Y ahí empezás a identificar. Bueno, hay un ejemplo que da de que hay una vaca. ¿Ese te acordás, Nachito? El A ver, ejemplo no, que está, no, creo que amigo, está ahí ese no. adentro. Bueno, que hay una vaca, digamos, que hay una persona que la quiere meter dentro del corral, digamos, medio a la a fuerza. la fuerza. Claro, ¿viste? Entonces pasa un tiempo y una meter y viene otro con una mamadera de leche y se la pone en la boca a la vaca y la hace entrar suavemente. ¿Me entendés? Entonces Claro. habla de cómo tenemos que manejarnos para que las personas actúen como nosotros queremos. Claro. Claro, que a veces la crítica es tomar, o esto de ir al choque, a la gente le toma mal, lo toma mal. Si yo ¿De vengo qué y te digo, manera, no? ¿De qué manera? no sé, boludo, qué corte ¿Cómo de hablarles? pelo de mierda que te hiciste, boludo. Sí. La verdad que, Claro. no sé, yo estoy tirándote una crítica a vos, en vez de decirte, Che, no amigo, sé, ¿dónde te fijate, cortaste? claro. ¿Qué peluquería está yendo? O algo, Porque en ¿eh? realidad Fíjate, uno está sí. depositando en el otro lo que le está pasando. Hay, Eso sucede. Hay maneras, Algunos maneras de- dicen, todo es percepción. Chabón te la hace recorta. Todo es percepción. Justo el libro de Ryan Holiday, que le da el chabón, dice, todo es percepción. O sea, bueno o malo es lo que vos determinás. Si un chabón te dice algo que no te gusta, vos podés ver como maldad en el chabón o podés ver que el chabón la está pasando mal, tiene dolor y te quiere quiere agredir por- proyectar en otro. Claro. Sí, Entonces él- vos ahí lo definís. Y sí. Es verdad. El libro en basi- esencia termina sí. ahí, amigo. El libro Sí, sí, que te básicamente, afecte o que no. cómo Claro. ganar amigos e influenciar sobre las personas, habla de que todo el tiempo estamos tratando de echar culpas a los demás y nunca nos hacemos cargo de lo que realmente nos corresponde. Hacete cargo. Esa es como la base Hacete del cargo, libro. la chica. Es que, amigo, Claro. 90% termina sucediendo eso. Y Es sí. como que, aparte, en el echar culpas hacia el otro, no te hace cargo de esto que Sí, dijimos no. al Claro, principio, la zona de exactamente. control. Es como que no te metes donde No, te va. Es re loco, ese muy, libro muy también lindo, está muy para... Después vamos con producción, que tiene mucho laburo. Producción, a Sí. Romy la tenemos... Queremos empezar a regalarnos unos libritos. Sí, amigo, Sí. vamos a regalar los libritos. Tenemos el sorteo de Clonarte, Ay, sí, tenemos Ro. el sorteo de Clonarte el ¿Cómo 17. Viernes 17. El 17 de en vivo. octubre. Lo vamos a hacer acá en Improx y tienen Sí. que hacer, es súper fácil.
Arroban las siguientes cuentas. Arroban Clonarte, arroban ImproxTV. Exacto. Primero. Segundo, etiquetan a más de un amigo, porque van a tener más Más posibilidades de ganar el sorteo. Y nada, eso, súper fácil. O sea, Se la con dos hicimos. pasitos, seguinos a Improx TV, seguí a Sí. Clonarte y mencioná A uno a o un más de amigo amigos, más cuanto en más la amigos. publicación que van a encontrar tanto en Clonarte como en Improx TV. Se van a sortear 2 perfumes Clonarte, que Vamos, te aclaro que Clonarte no es que somos, ¿me entendés? Perfume medio poncho que te lo ponés y No. todo tiene el mismo olor. Viste que a Claro, todos no. nos regalaron un perfume de esos Son genéricos. calidad, son calidad. Te dicen Kenzo, un olor a Colbert Pino que, Claro, viste, no. se caen a pedazos. No, Clonarte es la mejor réplica de perfumes premium, perfumes AAA, a un precio Ya estamos a nada. pero aparte, muy, próximo. muy accesible, ¿sí? Próximos Se viene, domingos. se Así viene, que se viene. Clonarte, Vamos, perfumes. Y bueno, ¿la semana cómo viene, Bruni? ¿Qué tenemos Jesús, esta semana? tenemos- ¿Hay invitados? Mañana vuelve Romy, parece. Vamos, Romy. Vamos, Romy. Columna. Qué genial. Romy querido, la Hoy no mujer pudo llegar, pulpo, Romy. la mujer Sí. pulpo. Pero mañana está, mañana está. Mañana viene Romy y mañana tenemos Mañana es una martes. entrevista muy linda, que un esfuerzo de producción supremo que hemos hecho hoy. Vamos a estar hablando con el intendente de una ciudad ubicada en la provincia de Misiones, Esa. Alem se ¿Está, llama está esta. confirmado esto? Sí, ya está confirmado. Mañana a las bueno. 3 de la tarde va a ¿Sale salir. en vivo el intendente? Sí, va a salir en vivo el intendente de Alem. Vamos. Eh, Quiero bueno, escuchar. este hombre, que es un abogado, que es el intendente de esta ciudad, Sí. al no haber dinero, obviamente todos sabemos lo que está pasando en el país, que se están ajustando ciertas cosas para que haya, bueno, para que el déficit sea cero, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en política. Pero este hombre dice, che, no hay plata en mi municipio. ¿Qué hago? Digamos, o lloro porque nos sacaron los planes o los subsidios, etcétera, etcétera, o le busco la vuelta para que en mi comunidad se generen ingresos. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Creó una escuela de Escuela de emprendedores. emprendedores, Escuela de amigo. emprendedores, tremendo. Entonces dice, che, en Misiones, ¿cuánto tipo de frutas hay? Esto es, se lo mandé, hacker, te mandé el... El link. El link. Hacker, en el grupo mandé el link de la nota donde aparece el doctor Matías Sebeli, ¿sí? Bien. Matías Sebeli. Entonces el tipo dice, che, ¿cuánta fruta hay en Misiones? Y las que más se usan son 4 o 5. Che, pero tenemos como 12 tipos de fruta que crecen acá. ¿Y cuántas mermeladas orgánicas hay acá en Misiones? Y tenemos una marca, 2 marcas. Entonces el tipo Sí. potenció gente Tremendo. que tiene A veces, amigos, lo simple también, ¿viste? Porque Es decís que hay que increíble. mandar una Claro, sonda a date Marte y cuenta. decís, bueno, no puedo, pero el chabón. ahí simple. está, la Escuela Municipal de Negocios. Qué bueno enseñarle a la gente a pescar, papá. Mandé la Claro. nota también, Es por Gusti, ahí. Gusti querido, mandé la Escuela nota que sacó el Municipal de diario. Negocios. Queremos Fíjate si está escucharlo. la nota que te mandé del diario, y si no, no importa, yo más o menos la del diario de la Nación. Sí. Entonces este tipo, después, bueno, la basura Ahí que... está, amigo. No, tremendo. Vos fíjate lo que es una persona que quiere hacer. El tío dice, soy un emprendedor, ¿cómo es que dice? Un emprendedor serial. Grosso, Wow. O sea, el Qué chabón, bueno mañana. Queremos amigo. escucharlo, Hay que mandarle sí. productos. 30 de proyectos. Ya abrió. 30 proyectos, Bien. amigo. Tiene el chabón y algunos muy grosos. Hay una Bien. cervecería que se llama Babieca. Qué bueno ese contacto, amigo. Y nada, la verdad que estamos muy contentos. Para Improx TV es muy Mañana importante él porque... es el intendente. Sí, él es el Ahí está, intendente, el mira. doctor que es abogado, Bien. Matías Sebeli. Sebeli. Mañana va a estar con nosotros a las 3 de la tarde para que sea, che, no tenés que buscar muy lejos, Rey. Ahí en tu comunidad. Claro. Y, en tu Claro. y esto lo que decía Diego en uno de los primeros programas que todavía no salió, que es, capaz que para hacer tu emprendimiento tenés que mirar alrededor tuyo. Sí. Capaz que tu papá, tu hermano, tu amigo, gente cercana que tenés a vos, tiene algún proyecto, o si sos bueno en algo, o tu familia es buena en algo, y Bien. lo Es que tenés sí, ahí a amigo, mano. Es lo primero que hay que hacer. Sí. Eso es como lo que tenés más Y a ver mano. qué herramientas tenés alrededor tuyo para desarrollar lo que tenés. ¿Qué problema te gustaría tenemos? hacer. A resolverlo. Exacto, Tremendo lo que hizo. exacto. Ahí justo iba a leer, Ah. pero bueno, el hacker. Así que Baja. gracias a la municipalidad de Alem, que me atendieron muy bien hoy esta mañana, divina. Excelente. Bien. Le mando un saludo a Zuli, que estaba ahí en secretaría, que me Le vamos a atendió mandar muy producto bien. de Beckham. Le vamos a mandar Le vamos a productos. enviar Sí. productos de Azuli. Beckham. Sí. Y bueno, así que mañana vamos a tener eso. Y mañana viene Romy Atencio, diosa Excelente. Vamos, álmica. Romy. Que bueno, hoy estuvo La con unos extrañamos temas. a Romy. Qué bueno Sí. que ya viene Mandamos mañana. un beso Unos grande. temas de. ¿Cómo se llama? Le falta chofer. Claro, la vida misma. Sí, sí. Los nenes, Dos la Bendy, escuela, sí. Claro. todo, Así la que familia.
¿Qué más? Martes. Eso, miércoles. Probablemente venga un emprendedor. Vamos a ver si podemos traerlo el día miércoles, ¿no? No, el jueves. Sí, perdóname. miércoles choque cultural. Ah, es verdad. Tenemos a Jessie, mi prima Jessie Jinko. Vamos, Jessie, que ella es desde agente Miami. Disney. No, ella está en Italia. Italia. Vivía en Miami, ¿cierto? Agente Disney, agente oficial de Disney. Vamos a tener ¿Disney Europa o Disney América? Estados Unidos. Estados No Unidos. sé si es agente oficial de los dos, después lo vamos a chequear. Bien. Pero es agente oficial de Disney. ¿Ella Hay- vive dónde ahora? En Italia está, Italia. ahora, en Italia. Bien. Ella siempre vivió en Italia. O sea, de acá se fue a Italia. Y ahí. Porque es la charla que no. Dale, sí, sí. No pasa nada. Son cosas que pasan. Así que el miércoles la vamos a tener a Jessie Sí. y le vamos a preguntar un lugar tan hermoso así. Cuando nos vayamos a Italia tenemos donde parar. Ya la estamos Bien. comprometiendo. Total. Aparte, Jessie es la que más sabe de Disney. Vamos. La que más sabe Yo me de di cuenta de Disney. eso al toque. La que Vamos, más vamos. sabe de Disney. Tenemos- Leyéndola, amigo. Me di cuenta que es la que sabe de Disney. Sí, sí, sí. Te lo quiero decir al aire, Así Jessie, que donde estés. Vamos. miércoles Jessie. Jueves. ¿Qué tenemos? Pibe Tenemos, cheque. estamos hablando con un emprendedor que venía a contar una experiencia, cómo fue arrancar de cero, de pagar el precio, y hoy tiene un emprendimiento, un e-commerce, una empresa que Es un tracciona emprendedor como loco. consagrado. Y pará, otra cosa. Va a haber un sorteo sorpresa ese día, así Upa. que no se lo Vivo el pierdan. jueves. El día jueves. Mañana vamos a dar más detalles. Bien. Y el viernes, la Peque Pequeña con su sección de pequeñita, nutrición, sí. que mucha gente le Vamos. interesó Amigo, es la feriado nutrición. el viernes. Ay, es verdad. Perdón que no ¡No tienes- venimos! No se viene. El viernes es feriado. Es verdad, es Bueno, feriado. Semana corta. Bequim no abre. No abre, pero vamos a estudiar. No. A ver Bueno, qué dice el vamos a equipo. hablar. Bueno, vamos a Improvisable. hablar. El hacker. El Improx hacker igual abre. que. El hacker No. se quiere ir a algún lado a gastarse toda la que está, la que está Claro, haciendo. vamos. Omnipresente el hacker. Qué grande. Esa. Un gusto haberlos visto. Grande. Vamos hasta Qué acá. grande. Che, Rama, Chicos, acá. que Bueno, tengan chicos. Una excelente tarde. papá. Nos Gracias. vemos. Nos vemos mañana. Bueno, qué programita. We're running on the streets like they belong to us. Dance on top of the roofs cause they can hold us. We're not afraid of what we feel and never get enough. This is what we are, we are. We're flying high like the birds in the sky. We're shining bright like the stars in the night. We're feeling free like the rays of the light. We're on a hunt for the time of our lives, living for the good vibes. We're living for the good vibes. We're like the kings and the queens of our own world. Have a whole lot to say